Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión, ya en calidad HD, que seguramente habréis notado la calidad sorprendente de la televisión local de Canal Luz Televisión, el paso que hemos dado de la SD, de la definición estándar a la alta definición, y que verdaderamente presenta mayor calidad de la que en un principio yo pensaba cuando nos dijeron que íbamos a salir en alta definición. Así pues, esa es la explicación que siempre he dado, porque hay personas que todavía me preguntan: Paco, he puesto la televisión y se ve extraordinariamente bien, mejor que antes. Y por eso doy la explicación para los no iniciados. Bueno, vamos a comenzar el debate de Cantena pues con un tema del que estamos hablando todos los españoles, todos estamos indignados, porque cuando nos quieren hacer pasar por tontos uno se indigna, ¿no? Sobre todo estoy haciendo referencia a la izquierda española en general, ¿no? Globalmente. Cuando aparece, ahora con el caso de corrupción del caso Ábalos, o el caso PSOE, el caso Codro, o el caso Sánchez, que vamos a ver dónde estará la X del caso Codro, pues aparecen diciendo que nosotros somos los grandes defensores, los que luchamos contra la corrupción, queremos perseguir a los políticos corruptos. Claro, cuando uno escucha eso, uno se indigna, porque precisamente estos individuos que luchan contra la corrupción cambiaron el Código Penal con un propósito de intenciones, de beneficiar al político corrupto, y así no se lucha contra la corrupción. Estos de la izquierda radical española dicen que tolerancia cero contra la corrupción, y resulta que van a amnistiar a políticos corruptos, a golpistas, a terroristas y a cantidad de personas que cometieron malversación de fondos públicos. Pues estos que quieren luchar contra la corrupción van a borrar todos, absolutamente todo el historial delictivo de los políticos corruptos, lo quieren borrar. O sea, no aparecer en televisión diciendo esto. O sea, la izquierda española puede hablar de sanidad, de educación, de paro, de lo que quiera hablar, pero la izquierda española no tiene legitimidad ninguna. O sea, no podéis hablar. Nadie de izquierda puede hablar y sacar la bandera de la anticorrupción, porque están defendiendo a los corruptos. Y por eso yo estoy muy indignado, sobre todo con el vídeo que vamos a ver de esta vicepresidenta del gobierno, una persona que no tiene formación ninguna ni preparación, pero que es toda una vicepresidenta del gobierno, y la vamos a escuchar dentro de un ratito. Bueno, el caso Codro, yo no sé si va a superar al caso ERE, la X. ¿Dónde está la X del caso Codro, del caso Ábalos? Pues la justicia seguramente quedará con la X. Esto fue como con los GAL. Nunca supimos quién fue la X, bueno, nunca se desveló quién fue la X, pero estamos todos de acuerdo en que la X del GAL era Felipe González, que es el que ordenaba todo lo que había que hacer. Vamos a hablar también un poquito, vamos a echarle una manita a los agricultores, y vamos a hacer una pregunta sobre todo a los socialistas. ¿Dónde buscan a los asesores? O sea, yo no sé por qué los líderes socialistas no se van a una universidad a buscar asesores, no, se van a puticlub a buscar asesores. Y estoy haciendo referencia a Koldo, que este señor, el currículum que tiene, era portero de una discoteca y portero de un puticlub. ¿Cómo es posible que un portero de un puticlub, un gorila, pueda llegar a ser la mano derecha del ministro de Fomento? No sé, ¿dónde los buscáis, amigos del PSOE, hijo mío? Porque también Guerrero, también otros relacionados con las prostitutas, con la cocaína, y es que el modus operandi es igual. El caso ERE, titulares: dinero gastado en prostitutas y en cocaína. Caso Koldo: putas, cocaína e incluso mamada. Perdonen por la expresión, pero es que así lo recoge la información que da la Guardia Civil al juez. Que hay que ser torpe también para mandar correos electrónicos o WhatsApp diciendo: oye, mira, que te he hecho una transferencia por la mamada de anoche. Hay que ser torpe. Bueno, pues hasta estos, chusco, chabacano lo que hicieron, pues hasta mensajes se cursaron así, riéndose de todos los españoles que pagamos los impuestos, y estos individuos se lo gastan en lo que se lo han gastado. Dicho esto, vamos a saludar a Manuel Mora, que fue un grandísimo alcalde de Lucena, y ahora ya en la paz y en la tranquilidad. Manuel, muy buenas. Buenas noches, muchas gracias por lo de grandísimo alcalde. Ahora más tranquilo, más relajado, tus niños, el colegio. Mucho más tranquilo, mucho más relajado y con tiempo para todo. Me sobra tiempo. Bueno, ya has trabajado bastante como alcalde. Bueno. A José Carlos le queda todavía que trabajar muchísimo. Tiene 3 años y medio por delante, más 4, serían 7 años y medio que todavía le queda de alcalde de Punta Umbría como mínimo. José Carlos, bienvenido. Ya lo dices tú todo, muchas gracias. Lo que intuyo que va a ocurrir, si no tiempo al tiempo, y tú sabes que el tiempo vuela y lo veremos cuando sea no le ha hecho falta 2027. Ni en cuenta siquiera. 3 y medio más 4. Sí, bueno, trabajando, que es lo importante, y haciendo cosas y saliendo
pues cuestiones hacia adelante que hacía mucho tiempo que no salían en Punta Umbría y que se creciera y se arreglara las cosas, que la verdad que llevaba mucho tiempo estancada. Bueno, y bueno, que tenemos también que decir que tú dijiste aquí que la amnistía se aprobaría, pero no se aplicaría. Ya queda poco para saber si se aplicará o no la amnistía. Eso lo vamos a ver dentro de meses. Por dónde van los temas y efectivamente si parece que el acuerdo al final no se van a bajar del burro y no se va o se mete o no se mete los delitos, está la alta traición y el terrorismo, pues todo hace indicar que habrá una cuestión de prejudicial ante los tribunales europeos, se suspenderá y no se llegará a ejecutar nunca. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a verlo. Bueno, Juan Carlos Duarte es delegado de empleo de la Junta de Andalucía. Juan Carlos, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Paco? Imagino que estarás contento con los datos de empleo que registra nuestra comunidad autónoma, ¿no? Hombre, sí, estamos contentos porque, bueno, se ve que la Junta, o sea, que Andalucía está liderando en este caso pues los datos de la bajada del desempleo, ¿no? Yo sí tengo que decir con esto que es verdad que muchas veces a Huelva se le estigmatiza porque nosotros aquí por nuestro tejido empresarial y económico muchas veces vamos a descompás, es decir, cuando baja el paro en España, en Huelva sube o viceversa, ¿no? Por nuestra estacionalidad que juega justo al contrario. Es verdad que gracias al trabajo arduo de los empresarios, sobre todo también, y quiero poner en valor el sector agrícola, que es verdad que cada vez es más eficiente, tiene un I+D+I que hace que se desestacionalice mucho más lo que es la diversificación de distintas variedades o de distintos cultivos, hace bueno pues que estemos más estables a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo es que cuando se dice que a lo mejor, baja el paro en toda España, menos en Huelva, que sube, que hemos ido al contrario, pues es verdad que rápidamente pues sale, sobre todo alguna central sindical, sale pues a decir que esto es bueno, yo quiero poner en valor en este caso pues el trabajo de los empresarios y de la sociedad, porque no nos engañemos, aquí los que generan empleo son los empresarios de los distintos sectores. Bueno, Paco Velasco es abogado historiador. Paco, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y luego cuando terminemos nos iremos a tomar una cervecita siempre que la vicepresidenta nos lo autorice, porque ella dice que los bares hay que cerrarlos más temprano, 10 de la noche, que hay que cerrar todos los bares. La verdad es que se le va la olla a esta mujer. La verdad que... y ya han salido, todas las asociaciones de hostelería, de hoteles, han salido lógicamente en contra. Decimos, esta mujer, ¿qué es lo que piensa, no? Tiene unas ocurrencias. Bueno, vamos con lo último. La última noticia es que Puente, el ministro de Fomento, cesa al secretario general de Puerto, implicado, otro más, vamos sumando gente, implicado en el caso Coldo por pérdida de confianza. Álvaro Sánchez Manzanares, que se llama este señor, fue uno de los altos cargos que participó en la adjudicación de uno de los contratos con la firma implicada en la trama, la adjudicación de Puertos del Estado, cifrada en 20 millones de euros. La más cuantiosa, pero hubo más partidas, ¿no?, referente a las mascarillas. Paco, ¿se puede hablar ya, luego analizaremos más del caso Coldo, al igual que los seres de una organización criminal organizada para saquear las arcas públicas? Basta leer el sumario para ni siquiera comentarlo. El mismo sumario así lo cualifica. Esto es una organización criminal y la organización criminal forma parte del ADN político del Partido Socialista desde que el Partido Socialista, allá por el 82, se hizo con el gobierno de España. Y yo diría incluso que antes. Alguna vez he referido mis experiencias juveniles en el marco del PSOE en Huelva, que José Carlos, incluso Manolo, y Juan Carlos, ni tú tampoco. No seríais más que niños, yo tendría 20 años además, y he conocido desde dentro el PSOE de Huelva. Y alguna vez he contado la anécdota de estar tomando whisky Chivas, que yo en mi vida había probado el whisky, ni sabía que era el Chivas, ni lo único que conocía era el disc y de referencia. Y cuando pregunté si el Chivas era un whisky de mucho valor, me dijeron que sí. Y digo, entonces los obreros que defendéis. Yo iba de invitado, pero estaba muy cercano a la cúpula de entonces en el PSOE. Y me decían, bueno, es una aspiración que nunca dejaremos de tener para que los obreros algún día puedan tomar whisky Chivas. Es el ADN socialista. Yo vivo de puñetera madre y ya algún día
poniendo a los obreros como parapetos y excusa y sensación de defensa, algún día ya comeréis, cuando seáis padres comeréis pan. Pues ese es el ADN del PSOE. Con esto quiero decir que ellos desde entonces manejaban la justicia, desde entonces el que fue el gran defensor de los casos en el franquismo, don Gregorio, todos sabemos quién es don Gregorio, estaba más tiempo aquí que en Madrid. Y en la cúpula judicial de la audiencia había un señor que cortaba el bacalao desde la A a la Z y es el que de alguna manera filtraba sumarios y problemas y tentaba la suerte con don Gregorio. Y don Gregorio venía desde Madrid aquí. Y si tenía que, digamos, influir sobre el teniente coronel de la Guardia Civil de entonces, lo hacía con toda impunidad. Y el teniente de coronel de la Guardia Civil entonces sabía con quién se la jugaba. Quiero decir con esto que esto no es un acto espontáneo, un acto sobrevenido, no. Esto forma parte, repito, del ADN, del intestino grueso y delgado que corre por un estómago agradecido y que se convierte, cuando el estómago agradecido se hace a un colectivo, se convierte en organización. Organización criminal, porque el fin, con la excusa del bien común, es de poner en lo harto de las cúpulas organizacionales a los suyos. ¿Cuántos quedan, lo hemos hablado hace un rato, en la Diputación como asesores del PSOE ahora? ¿Cuántos hay menos que había con Eugenia Limón? O con Carballo, o con Carolina. Bastantes menos. Bueno, pues esos puestos que han perdido los han de recuperar, sea como fuere. Para mí es siempre una sensación de agobio cuando me tengo que meter con el Partido Popular o con Vox, cuando el Partido Popular y Vox llegan a los puestos de poder. ¿Pues por qué? Pues porque las tentaciones de buenismo no son sino a veces complejos que tiene la derecha, y eso de hacer daño por tirar de la manta, me parece que es un error. No se puede tener miedo a tirar de la manta, porque a veces con esa sensación torpe se está blanqueando una situación anterior que ha de ser denostada, que ha de ser expulsada, erradicada de la vida pública. Y no se puede perdonar a quien roba, a quien malversa, a quien enchufa, a quien discrimina, a quien, en definitiva, utiliza al pueblo como expedidor de votos. En este caso, el que va a tirar de la manta va a ser Ábalos, no va a ser nadie del PP ni de Vox, Paco. Seguramente. Que va a tirar de la manta, seguro, y van a caer muchos. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Carlos Duarte, que es miembro del Partido Popular. Armengol se niega a dimitir, o sea, os ha dicho que no. Esa petición que habéis hecho en el día de hoy, bueno, y ayer también. Bueno, yo una cosa, si me permites, en la introducción que has hecho, cuando has dicho, bueno, el Partido Socialista a lo mejor puede dar lecciones de sanidad, de gestión, de desempleo. No, lecciones no, que puede opinar. O que puede opinar. Que puede opinar. Vale. Entendido que puede dar lecciones. No. Eso tampoco, ¿no? Vamos sí, y si lo he dicho, rectifico. Repito, la izquierda española puede opinar sobre sanidad, sobre educación, sobre infraestructura. Puede opinar sobre eso, pero no puede opinar. O sea, nadie de la izquierda española puede opinar sobre la corrupción. O sea, tenéis que estar calladitos. ¿Por qué defendéis la corrupción? Simplemente eso es lo que he querido decir. Ya, pues, disculpa, yo me había enterado y digo sí, no, por Dios, tampoco en ese punto. Entonces, yo creo que todo esto, primero, esto es vertiginoso. O sea, aquí llevamos unos años, los años de Sánchez, vamos de escándalo en escándalo, de día en día y ahora de hora en hora. Es decir, sí. Yo lo del cese del secretario general de Puertos del Estado me acabo de enterar porque tú lo has dicho y yo he estado viendo noticias hasta hace un rato. O sea, antes de terminar, seguramente que tendremos noticias nuevas. Antes de terminar. Pero esto es un verdadero despropósito y yo diría que aquí hay tres en el caso Koldo, pues hay tres estadios distintos, ¿no? Por un lado está la afección directa que puede tener sobre determinados cargos y, como acabas de decir, la tercera autoridad del Estado, ni más ni menos
que ya hemos visto lo que sucedió en Valencia, o sea, por menos que hecho en cualquier país normal, probablemente incluso en España hace unos años. Bueno, yo recuerdo el cese que le hizo Sánchez a Maxim Huerta por una sociedad patrimonial que tenía anterior a su ejercicio en el cargo y dijo que aquello no era decoroso. Pues no sé, este hombre ahora dirá, oye, no, eso de entrada donde estábamos. Entonces, yo digo que esto puede tener más o menos tres derivadas, ¿no? Una es todo el entramado y la afección tan brutal que hay a varios ministros, a la tercera autoridad del Estado, a la señora Armengol. Después, por otro lado, es decir, yo creo que yo entiendo que todo el mundo se puede reunir con todo el mundo. Probablemente, es decir, a mí me piden mañana, o al alcalde, o a vosotros piden mañana una reunión, y muchas veces te llega al despacho a alguien que tú ni conoces sus intenciones, ni sabes quién es. Entonces, diga, pues mire usted, se reunió, bueno, eso lo ponemos en cuarentena. Pero ahora bien, hay determinadas cuestiones que sí hay que poner encima de la mesa, porque la mujer del presidente del gobierno, que se reúna con Europa con 600 millones de euros de ayudas públicas, que además le estaba patrocinando la cátedra por la que ella en el Instituto de Empresa tenía determinadas relaciones es decir, todo esto es muy raro, cuanto menos es raro, ¿vale? Y después yo diría que la tercera derivada importante, pero lo que pasa es que, claro, que cada una de ellas da para una tesis. La tercera derivada es, bueno, ¿quién filtra que están investigando a estos señores? Eso es importante también, ese pues dato claro, me parece. Eso es directamente, eso apunta directamente a un ministro. Porque si el ministro no ha detectado a día de hoy quién ha filtrado esto en el entorno de esa investigación, malo. Y si lo ha detectado y no lo ha cesado, peor. Entonces yo creo que esto, y bueno, y nos decía ahí ya con esto termino, que no nos presta atención, aquí no va a emitir nadie, o sea, aquí tienen que salir con agua caliente o con la Guardia Civil, pero aquí no va a emitir nadie, no, está claro. ¿Sabes? O sea, y sobre todo ellos que piden determinada pulcritud en los procedimientos para los demás, pero sin embargo ellos no se los aplican. Armengol, la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Parlamento, sabía desde octubre de 2020 que había una trama corrupta tras la empresa de las mascarillas. Recordemos que esta empresa tuvo facturación cero el año anterior cuando hizo la compra de las mascarillas para esta caterva que nos gobierna. No tenía nada que ver, que una empresa, ni era una empresa textil, ni mucho menos, y le metieron esos 53 millones de euros. Bueno, la dirigente socialista ignoró los tres avisos, no uno, tres, que recibió de distintos organismos sobre las irregularidades del contrato que adjudicó a la trama de Koldo García. Ya sabéis que las administraciones tardan en pagar, ¿verdad? Ayuntamientos, juntas, diputaciones, etcétera, tardan en pagar. En 7 días pagó. En 7 días le pagó a esta empresa. Curioso, ¿verdad? Que una administración pague a un proveedor en 7 días, la empresa sabía todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, luego seguimos Paco, con más. Perdona sí. Un segundo, porque un apunte que quería decir. Sí. No es que pagase solamente en 7 días, es que además parece ser, lo he visto hoy en prensa, que hay un email de Air Europa precisamente donde facilita el transporte de las mascarillas para que una empresa privada gane dinero y además dice, bueno, no te preocupes, ya cuando tú lo cobres en la administración me pagas. Es decir, es que todo esto es un entramado. O sea, esto es un Tetris. Es decir, un 10 para los investigadores que están desenmarañando esto. Un apunte muy breve. ¿Por qué se nombró presidenta del Congreso Armengol y por qué se nombró ministro a Víctor Torres de Canario? Pues porque estaban en la trama y tenían que aforarlos. Y ya están aforados desde que son ministros. Nada sucede al azar en una organización criminal. Nada. José Carlos, ¿tu opinión de esta trama? La verdad que no es para no salir del asombro en muchas de las cuestiones que están saliendo. Por cierto, lo que decía Juan Carlos es cierto, empiezan a salir noticias cada cierto momento, como tenemos aquí los móviles. Acabo de ver que la investigación que la Fiscalía Europea, la Fiscalía de la Unión Europea, pues está realizando al ser fondos europeos con respecto a las mascarillas tanto de Baleares como de Canarias, que se habían abonado con fondos europeos, pues el juez que por reparto le ha tocado tutelar esa instrucción que hace la Fiscalía, porque allí es distinto que en España,
resulta que es García Castellón. O sea que acaba de ser designado en la Audiencia Nacional, instrucción número 6. Pues así que la cosa... Un pequeño paréntesis para los no iniciados. García Castellón, que está investigando a Puigdemont y a toda esta caterva logopista por terrorismo, es el mismo. Acabo de ver la noticia, digo, la verdad que no es pues, y es por reparto, además. O sea, eso buena noticia, hombre, buena noticia. Funciona de buena noticia para la democracia y mala noticia para estos delincuentes que estaban todos metidos en la trama. Pues sí. Bueno, y además, tanto como ese lofer y esa sin ningún tipo de vergüenza, porque no hay otra palabra, que toda la izquierda salió contra García Castellón y señalando a otros jueces que tuvieron con el tema de la amnistía y de las investigaciones abiertas, al final ha resultado ser que quien estaba no haciendo su trabajo y dejando mucho que desear eran el fiscal general del Estado y su adjunta, y luego el Tribunal Supremo por unanimidad avaló la investigación que había hecho García Castellón, o sea, la Sala de lo Penal. Así que no sabemos aquí quién puede ser más señalado o menos señalado. Bueno, pero volviendo a esto, la verdad que esto no tiene ninguna explicación. A mí me llama la atención que hoy precisamente ha comparecido la presidenta del Congreso, señora Armengol, ha hecho una rueda de prensa. Ayer se la preparó su portavoz del Gobierno, que intentó filtrar una serie de documentación para hacerlo más suave, pero la pregunta clave no contesta, son dos. Una es quién llamó al Ministerio para recomendar que se comprara a esa empresa las mascarillas, y la segunda pregunta es ¿por qué desde que se detectan que las mascarillas no eran idóneas o que no era lo que se había solicitado y por tanto había un fraude de alguna forma de esa compra, porque no pasan hasta 3 años prácticamente, cuando ya se conoce que hay una investigación, etcétera, para hacer el paripé de reclamar a la empresa, cosa, por cierto, que en esas famosas reuniones de Coldo, en ese restaurante de Madrid, precisamente se hablaba sobre eso, ¿no? Se hablaba de cómo se podía desactivar esa posible reclamación o qué se podía hacer porque le temían como una bala verde. Otra de las noticias que acaba de salir, la ha publicado La Razón, es que el Ministerio del Interior todavía compró más caras las mascarillas que el Ministerio de Fomento. O sea que si ya estaban infladas las facturas de las mascarillas, porque ahí tenían que pasar las mordidas de los intermediarios, que no estarían o que no mordidas habrá en las compras de las mascarillas de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de Interior. Por tanto, podría ser que otro ministro estuviera señalado, como también lo está la ministra de Hacienda, que conociendo todo este entramado, porque esto se desvela y sale precisamente por una investigación de la Hacienda Pública, de la Agencia Tributaria, ¿cómo es posible que no se haya dicho o se haya callado o se haya mirado hacia otro lado? Y también falta la gran explicación, ¿cómo es posible que después, que está claro, como decía Feijóo, y le dijo al presidente el otro día en la sesión de control, que él lo sabía, y de ahí que destituyera como ministro a Ábalos y por tanto cesaran sus asesores, etcétera? ¿Cómo es posible que luego, igual que se recuperó para de alguna forma blindar o aforar a Armengol y al presidente o al expresidente canario, cómo es posible que luego volviera a meterlo en la lista del Congreso cuando todo hacía indicar que era una persona, entre comillas, apestada o peligrosa desde el punto de vista político? Yo creo que ahí hay un chantaje, si no algo más, interno, que Ábalos, como puede tirar o no de la manta, pero que hay frases enigmáticas que ha dejado dicho en todas estas entrevistas que creo que vamos a saber mucho más. Lo que está clarísimo, y eso es lo más indignante de todo, aparte de politiqueos e historias, que si recordamos cuál era la situación que teníamos en el año 2020, cuál era la desesperación que tenían los sanitarios, los médicos, porque no había EPIs, porque no había mascarillas, porque no había ningún tipo de instrumental médico, que algunos se dedicaran y usaran su sitio y su poder para lucrarse. Lamentable. De esto es lo que de verdad... Es vergonzoso. Eso de verdad es lo que es vergonzoso, y eso es lo que debe de verdad indignar. No ya que sean tan más chuscos o menos chuscos, porque lo son, y tú has hablado al principio de cómo es posible que se pasara las facturas de determinadas cuestiones al escolta, que a su vez era hermano de Aldama, que a su vez era el que estaba mediando con
con Europa y es donde quería recomendaciones para Venezuela y con miedo a que se hable de lo de Delsi. Es que cuando se sepa todo esto da miedo lo que va a salir, ¿no? Paco. Yo espero que Manolo intervenga y después hable. Sí, voy a leer aquí un momentito para textualmente, para no meter la pata, lo que dice realmente ese escrito. Vamos a ver. Una cuenta del escolta de Ábalos y el hermano de Aldama recibió pagos por putas y mamadas. Eso verificado por la Guardia Civil, ¿eh? Hay que ser torpe también para escribir. Podrían estar investigándote de escribir estas cosas, o en Correa hay que ser sinvergüenza. Estos son unos golfos, unos sinvergüenza. Bueno, pues habla de... Toma, ahí te paso, esto era un bizum, el dinero de las putas y de las mamadas de ayer. Es una vergüenza. O sea, la izquierda calladita, por favor. La gente de izquierda calladita, ¿vale? Calladitos. No, la gente de izquierda no. Bueno, Ellos perdón. Se ellos quedó callan. matizada porque igual Manolo es de izquierda y estoy yo. Exactamente. Bueno, los altos dirigentes de los partidos de izquierda de España, todos calladitos, incluyendo los de Huelva. Incluyo también al exalcalde de Huelva, que luego hablaremos de él, porque no descarta volver a presentarse para ser alcalde de Huelva y secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Huelva. Precisamente Hay que tener la dura. del 8 de marzo, ¿eh? Hay que tener la en dura. la semana del 8 de marzo, que es Está muy bien viernes, hecho, está muy que bien hecho. no te puedes ni imaginaros que quien estuviera investigando fuera el Partido Popular y sale esta frase o esta investigación, Madre mía. estaría ardiendo en las calles, ¿eh? Madre mía. Bueno, Manuel Mora, Eso, historiador. es que, vamos a ver, esperpento. A mí nada más que me cabe es que ya esto lo definió Valle Inclán hace casi un siglo, ¿no? Este es el esperpento otra vez. Pero yo quiero hacer hincapié en dos o tres cuestiones que no hemos tocado. Hay cargos socialistas que rechazan las mascarillas y dicen que las tienen más baratas. Por ejemplo, correcto. el de Lambán Correcto. y el de Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje. O sea, que el Partido Socialista tenía mecanismos internos. Pero además de eso, yo quiero resaltar la investigación de el Observador, ¿no? Donde hace una crónica en 5 artículos sucesivos, hace una crónica de cómo salta el escándalo. Y el escándalo salta desde la propia Moncloa. O sea, se están filtrando desde Moncloa documentos y se está filtrando desde Moncloa determinados comportamientos que se han descubierto, especialmente en Ábalos, en esta etapa. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a algo muy simple. Por ejemplo, el primer conocimiento que tiene Moncloa y que tiene la vicepresidenta Calvo de este escándalo, pues parece ser que lo tiene por los escoltas, porque en las minutas de los escoltas aparecen los lugares donde se va. En el mismo medio se habla también de cierta habitación en plena pandemia, en la pospandemia, cierta habitación de uno de los paradores que aparece destrozada. Y que fue utilizada por Ábalos y por gente del entorno de Ábalos. Dentro del Partido Socialista también se filtran determinadas cuestiones en el sentido de que el ministro está gastando mucho y que está metiendo gastos personales dentro de los gastos del partido o dentro de los gastos del ministerio. Estamos hablando que en uno de los meses él pasa 9.000 euros de minuto al Partido Socialista, independientemente de lo que le pasa después también, por ejemplo, o al Congreso, porque ya no recuerdo que era diputado, o lo que le pasa al Ministerio. Es decir, gasto excesivo. Y todo eso se recibe en Moncloa. Es ahí donde se cesa Ábalos. Por tanto, el caso no es el caso Ábalos ni es el caso Coldo, estamos hablando del caso Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene conocimiento directo de todas estas irregularidades y lo cesa. ¿Por qué lo mantiene? Pues lo mantiene porque había que mantener cierta tradición. Por ejemplo, el ministro saliente tenía que formar parte de la Comisión de Justicia. Y, en cierto sentido, para evitar el escándalo, lo mantiene. Lo mantiene dentro de esa comisión. Pero fuera de hecho, se convierte en un apestado ahora. Sí, por tanto, estamos ante el caso Sánchez y Sánchez está tapando lo más gordo. Todo esto, insisto, ha salido en El Observador, en 5 artículos sucesivos. Ahí se hablan de los pagos de 45.000 euros. Evidentemente, el abogado de Ábalos ya ha denunciado al Observador, pero bueno, supongo yo que El Observador tendrá sus pruebas. También denunciaron al abogado que empezó a descubrir esta trama a través de un par de libros magníficos y ahí ha quedado en nada.
Y lo demandó Ábalos, le presentó una querella Ábalos, Por tanto, a este señor también. Estamos ante un auténtico esperpento. O sea, volvemos otra vez a la época de la cocaína y las putas. Vamos a dejarlo claro, con perdón para los oyentes. Volvemos a la época de la cocaína y las putas. ¿Dónde los busca esta gente? ¿A los asesores? ¿Dónde los buscan los choferes? Los choferes, los escoltas. ¿Pero dónde van? Señores del PSOE, cuando vayan a buscar a un asesor, váyanse a la Universidad de Huelva o a la Universidad de Sevilla, que hay gente formada y preparada. El chofer del Peugeot donde retomó su asalto a la Secretaría General Sánchez. Lo cuento, espérate, lo cuento, es verdad que esto es una... ¿Os acordáis? Cuento la anécdota, que eso es importante. Cuando Susana Díaz y Mario Jiménez se fueron a Madrid y tiraron por la ventana a Pedro Sánchez porque eran conscientes de que era nocivo tanto para su partido como para el país, bueno, lo tiraron por la ventana. Claro, no se aseguraron de asomarse a ver si verdaderamente estaba muerto políticamente. No se asomaron y cometieron el error. Y luego Pedro Sánchez se los comió a los dos. Bueno, aunque uno cambió, antes era susanista, Mario Jiménez, luego se volvió sanchista. Esto es de loco. Bueno, pues el chofer que acompañó a Pedro Sánchez en su recorrido por España, aquí vino muy cerquita de aquí, por cierto, aquí en La Orden, en la Asociación de Vecinos de La Orden, que vino para pedir el voto, el chofer era Coldo. Coldo era el chofer que llevaba a Sánchez por toda España pidiendo el voto. Me parece... Algo más, acuérdate, la persona que custodió los avales en su casa era Coldo. O sea, que fuerte. O sea, que ¿dónde los busca? Se van a Puticlub a buscar asesores y a buscar choferes. Te puedo decir que el que ha Tienen buscado avales clínico. para una contienda interna de un partido son muy importantes custodiarlos. No se lo deja a cualquiera. Pero Paco, en cualquier caso, aunque aquí se va a desvelar todo, es evidente que Sánchez lo sabía, que lo sabía la señora Montero, la ministra de Hacienda, que lo sabía Marlaska. La vicepresidenta Calvo, que es quien advierte, o sea, desde Moncloa se filtra que es Calvo quien advierte a Sánchez. Ojo. Pero quien advierte a Sánchez, Manolo y compañeros de tertulia, es Margarita Robles. El CNI no lo dirige cualquiera, lo dirige Margarita Robles. Y si esto se escapa al CNI, el CNI mejor que se dedique a vender en el mercadillo, porque eso lo sabía el CNI desde el momento primero. Y eso lo sabía Margarita Robles a continuación. Y Margarita Robles informa a Sánchez y de Consuno organizan, digamos, una salida a fin de tratar de salir airosos. Ha sido imposible porque se han juntado tantas cosas que es imposible. Pero Margarita Robles, Pedro Sánchez, Marlaska, la señora Montero, pueden estar ya incursos en un delito de encubrimiento de una situación de malversación, de prevaricación, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Si Margarita Robles no sabe esto, ya digo, Margarita Robles puede engañar a muchos, claro que lo sabía, pero a cualquiera que siga la trayectoria de Margarita Robles, una magistrada del Supremo, sabe hasta qué punto está pendiente de que esto no estalle, y ha estallado. Juan Carlos, que habéis pedido la palabra. Sí, esto, dos cosas muy rápidas. Bueno, esto yo creo que lo sabía media España, la otra media lo sospechaba, pero sobre todo el círculo cercano al poder, lo que ha dicho Manolo antes, ¿no? Y lo detallaban. O sea, además salió en prensa. El Coldo llevaba un dinero con sobre tres sobre, uno del partido, otro del ministerio, otro del Congreso, y entonces iban ahí tal, y parece ser que la misma factura volaba de un lado a otro, además de dudoso, con billetes de 500 euros, ¿no? Pero a ver, yo cuando decimos, yo creo que sí hay que introducir un matiz. Lo habéis comentado algo antes, cuando dice, bueno, por ejemplo, Lambán y Pagen rechazaron las mascarillas por caras porque, bueno, pues ellos las tenían más baratas. Es verdad que el precio de las mascarillas, creo yo, que en aquel momento no es un parámetro para analizar ahora desde la lejanía de determinado comportamiento. ¿Por qué? Porque es verdad que en aquel momento las instituciones estaban desesperadas y compraban donde fuese y como fuese. Distinto es que una vez que llegan las mascarillas, si las mascarillas no son adecuadas, te han estafado, se han quedado con el dinero, ahí está la Fiscalía, los tribunales de justicia o el cuartel de la Guardia Civil. Es decir, oiga, mire usted, instruye usted a todos nos pueden engañar, y en aquel momento a las instituciones... No, pero es más grave, Juan Carlos. Ellos están hablando de que los contratos son legales. Es que cualquier contrato es legal. Tú y yo firmamos un contrato por este bolígrafo, decimos que... O sea, yo admito
que vale 100 millones de euros, Claro, firmamos el está, contrato y eso es ya legal. está, Es decir, claro. la legalidad de un contrato está fuera de duda. Lo que hay que ver es la moralidad de ese contrato. Exacto. Pero y a lo que voy es a esto, es decir, porque mira, si en ese momento Amancio Ortega puso a disposición su red, su puente aéreo con China y le dijeron que no, que mejor usted quédese quieto. El problema de esto está en que se organiza una trama exprofeso para esto, donde sale una sociedad que no se dedicaba a cero y facturaba a cero, y resulta que ahora vendía mascarilla como podía haber vendido patinete. Y ahora dice, bueno, pues tal, y entonces se monta toda esta trama y se hace una influencia en determinados ministerios y en determinadas instituciones para que sea a él al que se le compre. Claro, porque se estaba inflando absolutamente toda la red, ¿no? Por lo tanto, es decir, yo con esto, por eso me gusta ser escrupuloso, porque es verdad que puede haber a lo mejor alguien que con toda la buena fe hubiera comprado legalmente y en ese momento, oiga, me vendieron las mascarillas a lo que valía en el mercado, o la que la pude comprar, porque se me estaban muriendo mis vecinos y ahí estoy. Pero es que este no es el caso. El caso es que aquí al final hay una serie de, iba a decir 4 golfos, pero no son 4, son bastantes más, 4 golfos que resulta que, oye, que es que con dinero público estaban utilizando el dinero público directamente para enriquecerse, claro, y estos son los que vienen a dar lecciones de moral a todos los demás, en todos los sentidos. Hombre, yo creo que ya, bueno, y ver a Bolaños como se ha visto hoy en el Senado. Bolaño que chica para todo, ¿no? O sea, vale absolutamente para todo. Hablando y poniendo en jaque o poniendo en solfa el discurso de los demás. Es decir, es que además estos tíos nos prohíben hasta que los critiquemos. O sea, pero ya no es que te cierren los bares, Paco. Es que te prohíben hasta que los critiques. Es que de aquí a un minuto vamos a estar en censurar los pensamientos. ¿Sabes? O sea, aquí o estás con el régimen o... Bueno, y más noticias también chusqueras, lo que hicieron también los Pagos de Koldo y su familia a Ábalos, suban ya. Estos son partidas pequeñitas, pero para lo que utilizaron, ¿no? El dinero que sacan de nuestros impuestos para malversarlo y llevarse comisiones. Bueno, los pagos de Koldo y su familia Ábalos suman ya 45.000 euros. ¿Y qué pagaron? Pues el divorcio y abogados de Ábalos. ¿Pero qué tiene que ver el ciudadano español para pagarle también el abogado y el divorcio de Ábalos? El hermano de él es asesor del ministro, pagó 12.000 euros de una escritura vinculada a la separación de Ábalos y Carolina Perles. El propio Koldo, el chofer de Sánchez, y su mujer aportaron 7.000 euros de provisión de fondo para los pleitos contra 3 comunicadores, las demandas que pusieron contra algún que otro periódico. Y todo salía de las mordidas de las mascarillas. Luego hablaremos también de Begoña. Pero hablando, porque me ha dado pie lo que tú has dicho, que la inmoralidad, ¿no?, de los dirigentes de izquierda, hablando que van a poner ya definitivamente freno a la corrupción, freno a los indultos. No se puede indultar a los políticos corruptos. Esto lo dijo ayer la vicepresidenta del gobierno. Vamos a escucharla porque yo me indigno de oír a esta señora y que me gustaría estar delante para preguntarle, decir, ¿y usted qué piensa? Dice usted de prohibir los indultos a políticos corruptos y vosotros el jueves vais a sacar adelante una amnistía para borrar el historial delictivo de los políticos corruptos. Ustedes que modifican el Código Penal para beneficiar al político corrupto. Pero nadie se levantó para decirle eso. Bueno, Javi, cuando tú quieras vamos a escuchar a la vicepresidenta del gobierno. Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que éste no se pueda aplicar en casos de corrupción. De modificar y restringir los aforamientos en España. Aforamientos que no solamente son de políticos y políticas, son también de muchos otros organismos constitucionales del Estado. No puede ser que se estén utilizando, como estamos viendo estos días en nuestro país, los aforamientos como una especie de protección ante casos de corrupción. La limitación y la reducción de los aforamientos en un país que tiene un número brutal de aforamientos tiene que restringirse exclusivamente al ejercicio del cargo que uno o una ocupa, nunca para protegerse ante presuntos casos de corrupción. Desde Sumar siempre hemos sido claros y claras. Hay que ser implacables contra la corrupción, venga esta de donde venga. Unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake, estaban intentando lucrarse a costa de la muerte y la salud de la ciudadanía. Estos hechos merecen
una absoluta reprobación. Es gravísimo. Toda forma de corrupción es gravísima, pero la corrupción que se practicó en pandemia merece una reprobación todavía mayor. Bueno, madre mía, me indigna escuchar a esta señora, Juan Carlos. Yo cuando escucho la declaración de intenciones que en este caso la vicepresidenta hace de forma y tan ardiente, yo creo que, bueno, si alguien de Sumar en este momento o alguien del Partido Socialista, bueno, o de Sumar porque tiene su peso dentro del gobierno, ¿no?, dijese, no, mire usted, nosotros, este gobierno está manchado, nosotros desde este momento rompemos la baraja, esta no es la izquierda, esto no es un gobierno progresista y nosotros el apoyo al gobierno cero, con lo cual aquí no queda más remedio que el presidente convoque elecciones. Sería un refugio estupendo para todas aquellas personas de izquierda que se sientan en este momento por todo, por la amnistía, por el doctorado de Sánchez, por todo, y sobre todo por esta golfada. Bueno, esto que ya hemos olvidado al Tito Berni, que estará contentísimo, porque dice, mientras hablen de esto ya no hablan de pero mí. se está investigando, que la investigación sigue. Sí, pero bueno, Sigue. pero que el foco todos los días. Entonces, quiero decir, si alguien saliese con este discurso y dejase caer al gobierno, yo creo que al día siguiente su hecho tendría un resultado, su electorado magnífico, tendría un resultado magnífico. A ver, es que precisamente hoy, en uno de los debates que yo he visto en Canal Sur decían lo mismo. O sea, que el tirón de Sumar no podía ir mucho más allá precisamente por eso, porque se está convirtiendo en la muleta del gobierno. Entonces, mientras se convierta en la muleta del gobierno, va a ser muy complicado. Pero es indignante, vuelvo a repetir, perdonen por la reiteración, esta señora que la habéis visto ahí indignada, que no se puede tolerar estos casos de corrupción, esta señora pasado mañana va a aprobar esa amnistía que va a eliminar el historial delictivo de los políticos corruptos, y esta señora está de acuerdo en la modificación del Código Penal, como se hizo en su día, para que el político corrupto, en vez de estar, por ejemplo, 5 años en la cárcel, esté 3. Esta señora que habéis oído, o sea, no engañan a nadie ya. Además, ha comentado lo de que los aforamientos no solo afectan a los políticos, afecta, sí, a algunos cargos del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y poco más, ¿no? Y la familia real, ¿o hay más aforados? Bueno, hay aforados de otro nivel, que son los parlamentarios andaluces, los tribunales lo vamos de justicia exactamente, y todo eso, sí. Pero me refiero, a nivel estatal, esos son los aforados, no hay más aforados, ¿no? Es brutal. Y no estoy de acuerdo con los indultos. Y hace un cuarto de hora indultaron a los golpistas catalanes. Es tremendo, ¿eh? No engañan a nadie. Bueno, pues... Ahora, precisamente, hablando de esa hipótesis que tú has puesto, Paco, uno de los que, entre comillas, con postureo están, dada su difícil situación política, están teniendo un discurso distinto, son los de Podemos, ¿no?, que salieron del grupo parlamentario de Sumar y que están en el grupo mixto, ahora compañeros de Ábalos, precisamente. Pues ellos han mantenido un discurso de baja intensidad, pero muy crítico con esta historia, ¿no?, con el tema de ir pidiendo explicaciones al PSOE. Yo creo que ese postureo terminará, o podría ser, para ellos podría ser beneficioso, como tú decías, claro, si de verdad mañana o esta semana se plantan a la amnistía. Porque es que si no, si tú de verdad crees que precisamente hay una cosa que está clara, que si la amnistía no sale, el gobierno cae, o caerá el gobierno. Si tú de verdad no haces lo posible para que un gobierno caiga, vas a mantener a ese gobierno corrupto. Creo que en este momento, y yo le diría al Partido Popular principalmente, como estrategia política, en mi opinión, o incluso a Vox, a la gente que está haciendo oposición y se están de verdad señalando, que creo que no podemos olvidar que sacar adelante la amnistía, y en el discurso tiene que estar, es mantener a este gobierno también, no solamente que ataca la Constitución y avala esa amnistía, sino también sería mantener un gobierno que ha tapado un caso manifiesto de corrupción que estás viendo simplemente la primera parte del iceberg. Ya se verá, porque a mí lo que veo gordo de todo este tema es la relación que puede tener todo esto con el rescate de Air Europa, con la implicación de directo e indirectamente de la mujer del presidente del gobierno y con todo esto, efectivamente. Eso, si la punta del iceberg es simplemente una punta del iceberg, creo que ahora mismo no procedería sacar adelante la amnistía, porque es darle oxígeno a un gobierno que todo hace indicar que puede caer, ¿no?
¿Tú crees, Paco? Pregunta una a todos, que, bueno, Podemos, que están muertos, que tiene una oportunidad de oro, de lujo, Podemos, para tener al menos una bocanada de aire limpio y fresco, si se planta y empieza a hacer una crítica dura contra esta trama? Para hacer eso hay que tener al menos un ápice de honradez y pedirle a esta mesa que sea un coche, habría que ponerle ruedas y ponerle un capó, etcétera, etcétera. No, es imposible, es imposible. Si lo tenemos en la, vamos a llamarlo judicatura, en la fiscalía, si no tenemos un fiscal general, tenemos un generalísimo, bueno, que es también, el que manda en la fiscalía. Yo creo que es otro desvergonzado, ¿no? Si ha rehusado el informe para no mojarse los dedos ni pringarse los dedos y ha nombrado a su teniente fiscal, esa señora, la teniente fiscal, no es teniente fiscal, es chusquera. Es una auténtica chusquera como los que existían cuando yo hacía la mili, que no habían estudiado en su vida y de soldado llegaron a cabo y de cabo a sargento a base de años y de años en el prurito. Con respecto a la teniente fiscal, el principio iura nobis curia es aplicable no solo a los jueces, es aplicable a los fiscales, pero incluso más aplicable. Cuando uno se ha leído el auto del Tribunal Supremo, dándole un zasca en toda la boca a la Fiscalía General y a su chusquera, la señora teniente fiscal, y le dice, pero vamos a ver, si usted no conoce la doctrina pacífica, constante y continuada del Tribunal Supremo sobre lo que es terrorismo, usted no conoce la modificación que se hizo en el 2015 sobre el Código Penal, usted no se ha leído los artículos 570 y siguientes sobre la nueva versión del terrorismo, usted no sabe que el Supremo tiene dicho, no solo dicho, sino expreso, que el terrorismo hay que verlo en todos sus indicios, y los indicios se basan en hechos. Ha habido detención ilegal, ha habido atentado a la autoridad, ha habido utilización de explosivos y de armas, ha habido adoctrinamiento, ha habido adiestramiento militar. Esos hechos están probados. ¿Qué ha hecho la señora teniente fiscal? Pues rechaza que haya terrorismo. Y no es que lo rechace, sino que es que en su falta de fundamentación, adrede, no es porque no sepa, es que lo hace adrede, dice, sí, hay detención ilegal, pero ¿cuándo la detención ilegal ha sido terrorismo? Hay adiestramiento, pero ¿cuándo el adiestramiento militar ha sido terrorismo? ¿Qué ha hecho? Desguazar el coche, las ruedas por un lado, el capó por otro, el motor por otro. Hay una parábola, una parábola hindú, la parábola del elefante. La parábola del elefante es muy sencilla y es aplicable a la chusquera, que es la teniente fiscal, que tiene el mismo código que Lucky Luciano y Al Capone, el mismo código, el mafioso. En la parábola del elefante es lo siguiente: dos ciegos tocan una figura y encuentran cuatro patas y dice, hombre, aquí tenemos 4 árboles. Son ciegos. Y llegan a una conclusión, aquí hay 4 árboles. Y siguen tocando y dice, aquí hay una serpiente. Se refieren a la trompa, pero no saben que es una trompa y dice que es una serpiente. Y aquí hay 2 espadas. Se refiere a los colmillos del elefante. Pero ahí no hay elefante. Pues esa es la parábola aplicable a la señora chusquera del teniente fiscal. Aquí no hay delito de terrorismo porque no hay ninguno de los elementos que hay que tocar en su conjunto, en su globalidad, en su interacción que ordena, manda y exhibe el Tribunal Supremo de España. El Tribunal Supremo, que no es la audiencia provincial ni es la audiencia nacional, es el máximo órgano de la jurisdicción española y quien hace jurisprudencia. Pues la señora fiscal, como buena chusquera, sigue los mandatos de su general jefe y el general jefe no hace más que seguir los mandatos del presidente Sánchez. ¿Dónde va la pirámide? A Sánchez, pero va por la malversación, va por la encubrición, el encubrimiento del delito de Codro y compañía. Sí, aquí la gran X, antes fue Felipe González, pero es que ahora sin duda alguna es
el señor Sánchez. Y termino con respecto a lo que tú dijiste antes. ¿Qué es peor, esto, los GAL o los SERE? Hombre, es peor lo que ya está condenado. Los GAL, Barrio Nuevo fue a la cárcel. Los SERE, la mayoría de los prebostes de la Junta de Andalucía, del PSOE, están en la cárcel. Estos queda por ver. Yo confío en que irán, porque estamos en los albores del sumario. Pero recuerdo a la señora fiscal, teniente fiscal, esto es la parábola del elefante. Sí, lo que usted está haciendo, señora. Muy bien explicado. Sobre lo de... Sí, te olvidas un aspecto muy importante del Iura Nobis Curia o de las sabiendas que tú has querido decir, no lo has dicho así. Y es que incluso en una circular de la Fiscalía se ponía como ejemplo de ese delito de terrorismo precisamente el que se estaba investigando, que luego ha dicho que no. Efectivamente. Es que es muy fuerte. O sea, ¿habrá una interpretación más auténtica para la Fiscalía que su propia circular? Pues hasta ese punto ha llegado. Y abundo en otro dato que... Al del aeropuerto, ¿no? Sí. Y abundo en otro... Hasta ese punto. Abundo en otro dato, perdón Paco, es muy breve, que en 2020 la señora Dolores Delgado, que fue ministro de Justicia y después fiscal general, describió al tsunami democrático como movimiento no espontáneo, organizado, violento y terrorista. Así lo dijo. En esa circular lo dijo Dolores Delgado, efectivamente, la antecesora. Pero es que, vamos a ver, en esto yo le veo un agravante, ¿no?, a la actuación del fiscal general del Estado y del teniente y de la teniente fiscal, ¿no? A ver, cuando uno redacta determinado informe o sostiene determinadas tesis y las mantiene en el tiempo y las argumenta jurídicamente, bueno, podrá ser discutible o no, pero no es que estamos en el caso, es decir, el fiscal general del Estado tiene un borrador, un fiscal tiene un borrador que resulta que se reúne con el fiscal general del Estado, se toma un café, le dice que lo cambie, tira hacia adelante. Entonces, ¿hasta dónde comprometen esta gente el prestigio profesional de alguien con una carrera que se le supone que son brillantes juristas para que muevan ese criterio que después hacen el ridículo cuando la sala de lo penal, sala segunda del Supremo, en tromba le dice, oiga, mire usted, pero... Y como bien dice Paco, ¿no? Dice, el auto es demoledor, es que eso es para que mañana cuelguen la toga, no para que dimitan de la Fiscalía General del Estado, sino directamente para que cuelguen la toga. Porque la Fiscalía, ¿verdad?, tiene que defender el interés público, claro, no está al servicio del gobierno. Pero no lo hace. Bueno, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que lo que decía José Carlos, que me estoy acordando y dándole vuelta a la cabeza. ¿Os imagináis un gobierno del Partido Popular? Vuelvo a decir esta frase, porque me tiene esto rayado, esto. Una cuenta del escolta de Ábalos, el exministro de Fomento, y hermanos de Aldama, el eje básico de la trama, recibió pagos por putas y mamadas, información de la Guardia Civil. En la documentación bancaria, insisto, importante, en la documentación bancaria requerida por la UCO, también aparece otra transferencia por el concepto por la puta del otro día, te hago la transferencia. Me parece que es indignante. Vamos a ver la gente de izquierda que van a estar en la manifestación, a ver si piden la dimisión de Sánchez y de toda esta caterva que nos gobierna, y a ver el papel de Podemos en las próximas votaciones y el papel de Sumar, ¿no? La dirigente de Sumar, que está indignada con los indultos y está indignada por la corrupción, a ver si le planta cara a Sánchez, rompe y obliga a Sánchez a convocar elecciones. Ahí la quiero yo ver. El papel, ¿qué va a hacer Podemos? ¿Qué crees tú? Bueno, di otra cosa antes. Podemos va a votar a favor de la amnistía, vamos. Pero además, aquí estamos... Otro el BNG, después de los resultados, tiene una excusa magnífica para salirse de todo esto. Yo lo haría. Tiene la izquierda, digamos la izquierda minoritaria española, tiene una ocasión ahora de lujo para dejar a Sánchez al margen y decir, nosotros sí que luchamos.
para que los políticos sean limpios. Tienen una ocasión de lujo ahora mismo para hacerlo. Tened en cuenta que vienen unas elecciones vascas, es que eso se nos olvida. Pues claro, vienen unas elecciones vascas, unas elecciones catalanas. Por eso te lo digo, Entonces, aquí va a haber movimiento. Claro. La última baza de Sánchez en las elecciones, sobre todo las catalanas, aunque quizá tenga más posibilidades de formar gobierno en las vascas que en las catalanas. Tiene muchas más posibilidades, porque hay casi un empate técnico entre Bildu y PNV. 27-26, incluso hay alguna que le da 28 a Bildu, cuidado, a Bildu. Y dependiendo de lo que saque el Partido Socialista, que la horquilla es entre 11 y 13, podían formar gobierno. Podían formar gobierno. Es decir, lo tienen bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que son las últimas parcelas de poder que le quedan. Y yo lo que quería decir, también se ha comentado, que no estamos comentando nada, el asunto de la malversación de fondos públicos. O sea, todo esto se ha movido en una trama paralela para que no haya malversación de fondos públicos y no se pueda acusar a los funcionarios. ¿Qué opináis de eso? ¿No habéis leído nada de eso? O sea, estamos hablando de una trama paralela, todo en paralelo, ¿para qué? Para que no haya malversación. Entonces, se podrá, probablemente, se podrá acusar a esta gente de otro tipo de delitos, pero nunca de malversación. Y no vamos a tener a determinados políticos dentro de esa malversación, porque la trama es paralela, recuerden. Vale. Yo digo una cosa con esto, y el papelito del PNV, es decir, que apoyó una moción, que apoyó, es decir, el PNV, la derecha tradicional, fuera del gobierno ahora encima. La derecha tradicional vasca, es decir, apoyando un gobierno, una moción de censura en aquel momento, porque un juez, el juez de Prada, mete una frase nombrando al PP como partícipe a título lucrativo. Y con todo esto, es decir, pero yo voy un paso más allá, porque aquí estamos hablando de las grandes siglas de los partidos, y se nos olvida muchas veces que los partidos y el Congreso de los Diputados está formado por representantes elegidos en las circunscripciones. Es decir, que los diputados de Huelva van a votar el pasado mañana. O sea, van a votar y van a votar a favor de todo esto. Eso es lo que la gente tiene que saber. Van a votar a favor de todo esto, es decir, que a algunos se les debe de caer la cara de vergüenza. Por cierto, los echamos de menos, yo siempre los reivindico cada vez que vengo, los echamos de menos, solo vienen en elecciones. Pero en esta ocasión me culpa a mí, es que no me apetece tener a un miembro del PSOE en esta mesa, Juan Carlos. Si anteriormente era ellos los que no querían venir, a mí no me apetece que venga aquí un miembro del Partido Socialista y que me engañe o que me quiera ver cara de tonto. A mí no me por señale, ejemplo, a mí no me señale. No quiero tener o aquí, donde se quieran sentar. Y soy yo el que no quiere. No quiero que venga aquí un dirigente socialista a decir, por ejemplo, lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno. No, nosotros estamos en contra de la corrupción, nosotros estamos en contra del indulto. Y yo lo miro y me quedaría yo con cara de tonto y tendría que decir, pero te estás burlando de mí, te estás riendo de mí, de verdad. Es lo que yo le diría. Y por eso, para evitar eso, no quiero tenerlos aquí. No solo debe de cuando se vaya Sánchez. Solo vienen. Es que no me es interesante a nivel de base, cuando te mueves a nivel de base, te mueves a nivel de tertulia local y demás, a nivel de bares, esta polémica está desaparecida, igual que está desaparecida la de la amnistía, es decir, a nivel local, en los pueblos que yo me muevo, en los círculos que yo me muevo, ningún socialista habla de la amnistía, ningún socialista habla de no les interesa. Perdona, Manolo. No les interesa. Perdona, yo tengo una teoría sobre esto. Es verdad, el gran debate jurídico no tal, y en la conversación de barra de bar todo es muy tal. Pero no hay cosa que más indigne a un español que ver cómo se gastan el dinero en prostíbulos, en cocaína. Pero Manolo estaba refiriendo a los socialistas. Sí. No hay debate. Entonces, es interesante que escuchemos. Porque el debate lo generan ellos. Claro, pero exactamente que escuchemos esas opiniones, porque yo no las escucho en ningún sitio. Es más, no veo que den la cara. Incluso, fijaros, en actos que se han organizado de partidos en determinados pueblos que todos conocemos, pueblos muy significados desde el punto de vista socialista, se ha sacado el comunicado y ha desaparecido rápidamente el asunto de la red. Es decir, no ha habido discusión, no ha habido nada. Por ejemplo, en municipios muy próximos al mío se ha votado en la ejecutiva y se ha votado en la asamblea a favor de la amnistía y al día siguiente ha desaparecido. En el municipio de la presidenta de Diputación se ha votado a favor y ha desaparecido. Es decir, que no se está generando debate. ¿Por qué? Porque se saben perdedores del debate. Claro. Ese es el asunto, ¿sabes? Y otro detalle que se nos está yendo. Yo insisto, yo llevo meses diciendo lo mismo. ¿Qué va a pasar en el País Vasco? Vamos a ver. Ahora mismo con las encuestas, y os recuerdo que una de ellas es de GAP, hay tres opciones. Un gobierno
El gobierno, que yo digo, el gobierno largo, que sería Bildu, Sumar y PSOE, si baja el número de diputados socialistas, un gobierno, en el caso de que los socialistas tengan bastantes diputados, Partido Socialista, PNV, y una tercera posibilidad, que es el gobierno PNV-Bildu, que ya se ha sugerido por parte de Bildu. Entonces, ¿cómo va a afectar eso al gobierno de la nación? Tenemos que verlo. Vamos a ver, porque pues yo te diría, si el gobierno al final es PNV-Bildu, no tiene afección ninguna. no tiene afección, exactamente. Ahora, si el elegido es el PNV, yo no sé cuánto tardarán los terroristas de Bildu en dejar caer al gobierno de Sánchez. O al revés, o al revés. O al contrario. O al revés, contrario. por eso digo, no. Y si el elegido es Bildu, y si el elegido es Bildu, o sea, es que en cualquiera de las opciones Sánchez tiene un problema. Sánchez estará rezando para que el Partido Socialista en el País Vasco medio desaparezca y no tenga que tomar una decisión, igual que le ha pasado en Galicia o tal, y que diga, bueno, pues que ganen estos dos, sí, y por lo menos gano yo aquí algo de tiempo. Pero entonces la opción que le queda son las catalanas, porque realmente ya las encuestas que están saliendo de la europea tampoco pinta bien. Claro. Entonces, al final, ¿qué queda? Pues queda, por cierto, está resurgiendo Podemos saca, Montero saca, es probable que saque diputado, que llegue al mínimo de votos para sacar diputado en la europea. Entonces, la opción que le queda es las catalanas. Pero y en las catalanas que le queda. Las catalanas igual. Si el hijo es Esquerra, me cabreo a Junts, que la guerra entre ellos dos es brutal, y si elijo a Junts, cabreo a los de Esquerra. Es decir, y el problema de Sánchez es que la tremenda debilidad que tiene, porque él no ha formado un gobierno, como dice, mentira, no, esto es un gobierno progresista y tal. Él ha formado un conglomerado para mantenerse en el sillón, cosa que todos sabemos. Y en esa extrema debilidad, que no es ni ideológica, ni económica, ni de proyecto de país, ni nada de nada, todo está cogido con alfileres, y cualquiera de los que le fallen, al final lo tumba como gobierno. Bueno, esta trama tiene tantos tentáculos y tantas ramificaciones. Vamos a hablar también que la mujer del presidente del gobierno posiblemente tenga que ser llamada a declarar, Begoña Gómez visitó 2 veces Air Europa. Bueno, 475 millones pagó el Estado para rescatar esta aerolínea. La fecha de su reunión, el 24 del 6 de 2020 y el 16 del 7 de 2020. Esto en plena negociación del rescate. Yo pregunto, ¿qué hace una mujer de un presidente de gobierno negociando un rescate de una aerolínea? Una pregunta. La mujer mantuvo 2 encuentros, privados, luego se supo la fecha posteriormente, con el consejero delegado de Globalia en las oficinas centrales de la compañía en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y una tercera conversación por vía telemática. En secreto, y si no se esconde nada, ¿por qué se mantuvo en secreto y se han sabido la fecha ahora? Es la gran pregunta. ¿Qué hace una esposa del presidente del gobierno negociando un posible rescate? Bueno, que se hizo posible, pero después se ejecutó. 475 millones de euros. Se rescató esta aerolínea. Bueno. ¿Y qué hablaron, Paco? Claro. La pregunta es qué hablaron. Eso se lo tendrá que decir al juez. Esto tiene un error de base, yo creo que en nuestra joven democracia, y es que no está regulado el papel de la primera dama. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, la primera dama tiene su agenda con unos cometidos claros y es totalmente transparente. Claro, lo que no está sometido a regulación se presta a la opacidad. Y entonces, claro, aquí damos por supuesto sí que esta mujer es profesional y puede tener eso no lo discute nadie, El problema de esto viene en el conflicto de intereses que se genera cuando realmente quien me patrocina, porque al final la mujer de un presidente del gobierno, si no se dedica a una causa de a lo mejor alguna fundación, alguna cuestión de esta, al final está sometida al conflicto de intereses, porque en el momento que está en una entidad privada que al final opera con gobiernos, tanto o con instituciones españolas o con gobiernos extranjeros, al final se ve afectada por un conflicto de intereses, porque siempre alguien, aunque no quiera, la va a relacionar o le va a decir, oye, pues a ver si tu marido, a ver si intercede. Es decir, entonces... Es la primera dama, de todas maneras, que tiene agenda propia, no, que tiene empresa propia. Eso es la primera. Exacto, es la primera, porque el resto, bueno, Carmen Romero tenía agenda política porque ella era diputada por Cádiz, pero después... Sí, pero en la etapa final ya de Felipe González. Claro, pues mire usted, como Ana Botella, pues mire, yo me presento a la alcaldía de Madrid, me eligen, estoy en el... Bueno, pues tengo mi... Pero es distinto a tener
una empresa a tener intereses privados que al final tienen conjunción con los intereses públicos. Carlos, y cuando escucháis a Montero, es indigno que el Partido Popular hable de un familiar del presidente de gobierno. Vosotros, ¿por qué no respetáis? Pero si lleváis hablando del hermano de Ayuso, que también es familiar, y bueno, que fue a sueldo, que al final lo había acusado el Partido Socialista de haberse enriquecido con la mascarilla, al final absuelto por el tribunal. Fue archivada, fueron archivadas las investigaciones. Tanto en España como en Europa. Tienen una cara dura que se la pisa. Bueno, opinión. Ya mi opinión la he dado y la repito. Gaby Cruz quiere volver a ser alcalde de Huelva y secretario general del PSOE. Que sea secretario general del PSOE me viene al pairo. Pero que sea alcalde de Huelva, alguien que defiende la corrupción no puede ser nunca alcalde de Huelva, insisto. Alguien que defiende la corrupción y que vota para eliminar los antecedentes penales de los políticos corruptos no puede ser alcalde de mi ciudad. Y creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos piensan lo mismo. Paco, tú como ciudadano de Huelva, ¿te gustaría ver alcalde nuevamente en los carteles cuando llegue 2027? Hombre, si lo he atacado públicamente desde el primer día de su mandato, hace 8 años, hasta el último día, y cuando lo he atacado, he tratado de fundamentarlo en su falta de diligencia, en su falta de actitud, en su falta de respeto, en su falta de ética, le falta ya la guinda de su participación en que se amnistíe a los violadores, a los terroristas, a los malversadores. Desde mi punto de vista, Gabriel Cruz y quienes como Gabriel Cruz están llevando una vida de ese tipo no pueden ser no solo ediles en Huelva, deben estar alejados de la política, deben estar fuera del escenario político, porque en definitiva la política es un servicio al público, no a ellos, no es un asunto privado. La presencia del señor Gabriel Cruz me resulta mefítica, y cuando digo mefítica es que me huele mal, me da vómito. Y un vómito político, ojo, insisto. A mí me huele a pelea interna. Sí, lo hay. Vamos a ver. A mí lo que me huele es... Te doy otro dato que también, dentro de esa entrevista que concedía para Teleonuba, decía, bueno, yo no sé por qué habláis de desbandada en el Partido Socialista. Pues yo le doy la información, no opinión. Información, y ustedes ven si esto es o no desbandada. Dice Gaby Cruz que no hay desbandada. El pueblo de Huelva eligió en las anteriores elecciones del 28 de mayo de 2023 a 11 concejales. 11 del Partido Socialista. De los 11, 7 se han marchado. Si eso no es desbandada, ¿cómo le podemos llamar? O sea, que alguien me lo explique. De 11, 7 se han ido. Hay contestación dentro del Partido Socialista. ¿Qué ha pasado en Extremadura? En Extremadura ha ganado el candidato no oficial. Hoy se ha reunido el presidente de Castilla-La Mancha con Felipe González para hablar de la situación política del país. Entonces, evidentemente, nada de esto ha trascendido, pero que parece ser que se está articulando una opción alternativa al Partido Socialista oficial. Pues puede ser. El problema es que hasta ahora o hasta este momento Cruz era oficialista, ¿no? Era oficialista en el último momento. Sí, exactamente. Era susanista antes, era susanista. La desbandada se produce por una razón. Vamos a ver, cuando la forma de vida se confunde con la política, o la política con la forma de vida, pues muchas veces no todo el mundo está, y lo dice uno que ha estado mucho tiempo, está preparado o tiene la vocación suficiente o la vocación de servicio público, o llámalo como quiera, de estar en la oposición. En Punta Umbría también ha habido desbandada. Cuando pasan a la oposición, de los 4 que salieron, 2 renunciaron y se fueron y corrieron listas. De 4, pues 2 por la mitad. Por la mitad, 50%. O sea, lo que quiero decirte con esto que esto ha pasado seguro que si vemos en muchos sitios, ¿pero por qué? Porque eran concejales que tenían un sueldo y una forma de vida. Exacto. Eso de quedarse en la oposición, costándote el dinero, sin cobrar un duro, como ocurre porque todavía en Huelva Capital, la asistencia a plenos y eso tiene, bueno, o lo que sea, pero algo tiene de remuneración. Pero en Punta Umbría, uno en la oposición no cobra absolutamente nada. Ahora sí, desde que está el nuevo alcalde, por lo menos las asistencias a plenos y los portavoces tienen, porque creo que es justo. Porque yo he estado en la oposición y sé que eso es estar en la oposición también es algo muy importante, porque se hace una labor de fiscalización muy importante. Pero claro, quien solamente lo ha visto como una forma de vida y solamente, pues
Esa es el principal explicación de todo lo que estamos viendo ahora. Incluso Si tú crees que la política es una forma de lucrarte de una forma u otra... Claro, hay concejales, José Carlos, que laboralmente no pueden, que mientras han estado liberados han podido existir pleno y demás, pero ahora mismo tienen una responsabilidad incompatibilidad real, ¿no? Incompatibilidades que no pueden. Pero claro, luego eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pasa, ¿no? No, hay que decirlo. Claro, hay funcionarios que es muy difícil, funcionarios municipales o trabajadores o personal laboral municipal que van en una lista, que aprovechan esa coyuntura, que están en una lista, y cuando llega el momento, si estás en la oposición, pues hay una incompatibilidad. O eres trabajador o eres concejal, o te quedas sin cobrar nada siendo vocacional, o te tienes que volver. Pues eso ha pasado en muchos ayuntamientos, en muchas instituciones públicas, lo cual, pues desgraciadamente... creo que al final se ve que no hay esa vocación real por la política, sino por una forma de vida. Yo creo que, de todas maneras, yo creo que Gabriel legítimamente puede presentarse a la alcaldía de Huelva y creo que hoy por hoy, si fueran las elecciones ahora municipales, que quedan 4 años, o sea, 3 años y medio, o algo más, algo menos, pues posiblemente sea el mejor candidato que tenga el Partido Socialista. Yo, en mi opinión. Al menos el más conocido. Al menos, ahora mismo. Pero es que el Partido Socialista en Huelva va a pasar una travesía del desierto, y como yo le digo a muchos amigos y antiguos compañeros del Partido Popular, y se lo digo, y también se lo digo a Juan Carlos, que está aquí, creo que lo mejor que le puede pasar a la política de Huelva es que esté en un tiempo y ese Partido Socialista se regenere y cambien las formas y aprendan otras formas de entender la política, porque el Partido Socialista es un partido necesario. Yo entiendo que el Partido Socialista es un partido necesario, pero un partido necesario desde otro punto de vista, no desde esa forma de gobernar por tener una forma de vida o otras cuestiones como estamos viendo aquí hoy, que son peores. Y por eso creo que es importante que se regenere. Y para que eso no vuelva, el Partido Popular tiene que hacer bien las cosas, que es quien está gobernando. Exactamente. Me lo has quitado de la boca. A mis compañeros tiene que hacer bien las cosas. Me lo has quitado. Yo creo, y lo digo públicamente, yo creo que están haciendo en general la Junta de Andalucía en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a muchas cosas que yo ahora tengo criterio. Yo ahora tengo criterio, puedo comparar cuando fui alcalde hace 20 años y cuando soy ahora, cómo es mi relación institucional con instituciones gobernadas por otro partido, en este caso el Partido Popular, como puede ser Diputación o puede ser la Junta de Andalucía, y no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver con lo que yo viví hace 20 años. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay sensación de régimen. Tú antes no eras de los suyos, no eras del régimen, y es que se olvidaban de los ciudadanos a los que tú te habían elegido representante y castigaban a ese pueblo porque ese pueblo no había elegido a ellos, sino te había elegido a ti. Ni te recibían, José Carlos, ni te recibían. Yo tengo la suerte que puedo decir, y además no solamente a mí, sino a otros compañeros, que hay un respeto institucional tan absoluto, cosa, por cierto, que lo voy a decir públicamente, me parece indignante, y ha empezado muy mal la subdelegada del Gobierno en Huelva. Ha empezado mal y vuelve a lo mismo de antes. Me pongo un ejemplo, y lo voy a aprovechar y lo digo públicamente porque es de hoy. No es de recibo que desde que no tomó posesión oficialmente, que fue, entre comillas, en el acto que hubo la semana pasada, pero ya lleva un mes aquí como subdelegada, María José Rico, y en pleno problema que sabemos que tenemos en el Portil con las mareas vivas que hubo, que se perdió completamente la playa, le pedí una reunión urgente para tratar el tema de la subdelegación del Gobierno en Costas, y prefirió referir a una asociación de vecinos del Portil. No me contestó. Cuando fui a verla me dijo que me daba la reunión, la tengo pasado mañana, y hoy se ha reunido con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Punta Umbría. Ese es el estilito. Ese es el estilo. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que no puede cambiar. Y eso es la falta de respeto institucional, que desde luego puedo decir que en el PP no es así, ni muchísimo menos. Y eso creo que esa forma de hacer política es con la que hay que acabar. Exacto. Yo suscribo desde la A hasta la Z de lo que ha dicho José Carlos, pero además lo hemos dicho en esta tertulia más de una, y lo he repetido más de una vez. La irrupción en política regional, autonómica, del Partido Popular, y en este caso de la mano de Juanma Moreno, ha sido esencial sobre todo para
dar aires de libertad democrática a un régimen que ha utilizado la palabra propia para definir al PSOE, a un régimen dictatorial con una mascarilla de democracia que es un absoluto afeite de una prostituta que tiene que tratar de ocultar sus arrugas y su rostro. Cuando digo prostituta, política. El Partido Popular, desde la llegada de Juanma Moreno, ha dado aires de libertad, de frescura, de independencia, de calidad, de apoyo, de no discriminación. Y ahora, con la fortuna de que la Diputación Provincial y la capital están no en manos de, no en garras de, sino regidos por gente limpia, con gente con capacidad de gestión, con gente que escucha, que sabe lo que necesita el pueblo, que comete errores, por supuesto, pero oiga, son errores, no son meteduras de pata momentáneos, pero aquí no hay meteduras de mano, aquí no hay mangoneo, aquí no hay latrocinio, aquí no hay abuso, aquí no hay nepotismo, aquí no hay enchufes. Esto es una cosa inédita. Esto ahora mismo no ocurre nada más que en Madrid. Insisto, como tal, en Madrid. Y Madrid lo tiene de otra manera, pero hay en fin, no quería irme sin decirlo, pero a lo mejor se sienta hasta mal. Cuando yo me refiero, y me he referido alguna vez, en que este gobierno es un gobierno de coristas, ojo, no me estoy refiriendo a mujeres. Corista es un masculino femenino. Se refiere a un coro de hombres y de mujeres. Miembros del coro. Bueno, pues cuando hablo de coro, y los que hemos estudiado historia y somos historiadores, automáticamente el coro nos lleva a Grecia. Y cuando nos lleva a Grecia nos lleva al teatro griego. Y cuando vamos al teatro griego nos vamos a la tragedia griega. Hay una palabra, una frase de una filósofa, Simone Weil, que dice que la tragedia actual en política no es una tragedia, es una maldición. Es una maldición, la maldición del Partido Socialista, la maldición de la izquierda analfabeta, porque es analfabeta, ¿no? Es inculta, es ignorante, pero a fe no de estudios, sino a fe de ir a su propio servicio y sin más. Y hemos hablado antes de Ayuso. Oiga, quien destapa esto y quien demanda esto fue la propia Ayuso. Quien recibe todos los ataques y los sigue recibiendo es la propia Ayuso. Y nos podemos ir a dos tragedias. La Medea de Eurípides, que mata a sus hijos. En este caso, sus hijos no los mata el PSOE mata a sus principios. El PSOE mata a quienes los han votado. El PSOE mata a quienes han... También mata a sus hijos, ¿eh? También. También. Mirábalo. Pero Ayuso es la Antígona. Antígona es la que lucha para salvar a su hermano que ha sido enterrado por Creonte, el tirano. Es la persona que se opone y se rebela contra el dictador. Esa es Ayuso, Antígona. Y esa es Robles, ese es Sánchez, Medea que mata. ¿Por qué? Por venganza, por bruja, por bárbara. Esa es Medea. Y Antígona es la valiente, la aguerrida, la heroína. Esa es Ayuso. Uno es del PP, una es del PP y uno es del PSOE. Oiga, ¿y qué ha hecho Ayuso? ¿Qué no habrá hecho bien para que siga siendo tan odiada, tan vilipendiada por la izquierda, tan perseguida por la izquierda? Hoy he visto, y suelo verlo poco, un debate no sé si es en Telecinco. El País envía un sicario, un periodista que con fama de gran periodista. Que por cierto, estaban indignados los que trabajan allí, los periodistas. Exacto. Están indignados. El caso tan grave no saca ni una portada de esto. Exacto. Habrá algo tan importante para abrir portadas de un periódico. Bueno, El País lo esconde así, lo pone en un rinconcito. Caso de corrupción grave, 3 ministerios implicados, 2 comunidades autónomas implicadas.
No lo sacan. Pues eso es lo que... Estaban avergonzados los Lo periodistas. que venía a decir el otro, oiga, que la regla de oro de la racionalidad es que ante una pregunta, una respuesta obvia. La pregunta es, ¿Cordo ha dado 45.000 euros a Ábalos? Es obvio, ¿no? ¿Cordo era el jefe de un prostíbulo o el portero de un prostíbulo? Es obvio. ¿Cordo ha pagado con dinero de 500 billetes, de billetes de 500 euros en un hotel donde iba Ábalos? Es obvio. Bueno, pues esa es la regla de oro de la racionalidad jurídica, historiográfica, científica. Ante una pregunta, una respuesta obvia, no un conflicto de por aquí o yo creo que... Hay una expresión que yo utilizo muchas veces para deplorarla, que es el yo creo que. Cuando yo escucho a un médico, a un político, a un abogado, a un historiador, es decir, yo creo que, yo le nombro a su familia. Oiga, usted no crea, porque las creencias son fe, y yo no quiero fe, yo quiero certezas. Yo estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que el PP es un partido honrado. Y como estoy seguro de que el Partido Popular Socialista es un partido deshonesto, como grupo, y que en determinados momentos actúa como una organización criminal. No creo que, lo asevero. Bueno, pues eso es lo que yo le pido a un científico, a un profesional, al fontanero que va a mi casa a arreglar los grifos. No me diga yo creo que esto es esto, ¿no? Asegúramelo, blíndame tu diagnóstico a un médico. Bueno, le pregunto a José Carlos que haga un recorrido de lo que él ve, dónde va a acabar la amnistía con esta noticia. La Audiencia Nacional investigará la posible participación de espías rusos en el proceso, yo le llamo golpe de Estado. El magistrado responsable del caso Tsunami, Manuel García Castellón, accede así a la solicitud de 2 policías personados como acusación. El recorrido de la amnistía se va a aprobar el jueves pues, y a partir de ahí... Bueno, vamos a ver... y ahora le preguntará a Juan Carlos qué va a hacer el PP vamos a ver partir si de la entonces. amnistía es total o no. Yo creo que eso es importante, aunque yo creo que no se va a ejecutar, sea cual sea la amnistía. Es decir, yo creo que la cuestión, porque no olvidemos, eso es una cuestión que no hemos hablado aquí, la manipulación tan absoluta del informe de la Comisión de Venecia. Eso ha sido brutal, o sea, eso ha sido brutal con cuando... la colaboración del país. Con la colaboración del país, esa filtración interesada completamente. Bueno, claramente la Comisión de Venecia, si ya analizamos lo que ha dicho exactamente, dice que la amnistía tal y como está diseñada, y vamos a olvidarnos ya incluso de qué tipo de delito, si entra la alta traición o si entra el terrorismo. Simplemente la amnistía no es conforme, y no olvidemos que la Comisión de Venecia no es un órgano, es la Unión Europea, ahí no hay tutía. Entonces, yo entiendo que la amnistía, tal como se apruebe, sea como fuere, el primer órgano judicial, porque no olvidemos nunca que la amnistía la tienen que aplicar los jueces. Correcto. No es un indulto. El indulto, si es una resolución y tal como la aprueba el Consejo de Ministros, es aplicable. No, la amnistía es una ley que se tiene que oponer por parte del abogado del señor Puigdemont o del señor que sea, plantear que se archive la causa porque en aplicación de la ley de amnistía, y el juez que esté conociendo la causa dirá la aplico o no, o elevo una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, y el hecho simplemente de elevar esa cuestión prejudicial suspende la aplicación de la amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo. Si no hay delitos de terrorismo o de alta traición, creo que también el Tribunal Europeo la tumbará, pero si indudablemente al final meten, y si no, no le vale a Puigdemont, si no es que no le va a valer, ¿qué acuerdo va a llegar? Si no meten el delito, que García Castellón está estudiando, está viendo e investigando el delito de terrorismo y el de alta traición, que tú decías, de la investigación o de la relación con Rusia, pues no se archivarán sus procedimientos, probablemente no se podrías tener una deriva de que incluso, eso ya sería más complicado, no se pudiera presentar a las elecciones europeas, y eso ya sería una deriva brutal, porque no olvidemos que este tipo de delitos pueden solicitarse, y deberían de solicitarse, medidas cautelares, y se puede aplicar una nueva orden, y esa sí es aplicable porque estamos hablando de 2 delitos
que difícilmente ni en Waterloo ni en ningún sitio se va a abstraer los tribunales locales de no aplicar la euroorden. O sea, que podría incluso venir antes de tiempo. Por eso creo que al final o el gobierno accede a meter en una amnistía total, que también pille estos dos delitos, y en ese caso estoy convencido que se suspende porque se va a presentar inmediatamente la cuestión de inconstitucional, de la cuestión previa ante el Tribunal de Justicia Europeo, y eso se va a suspender. Y cuando decida el Tribunal Europeo, veremos a ver dónde estamos. Veremos a ver qué gobierno hay, veremos a ver dónde estamos, veremos a ver... Claro, es que José, tú sabes lo que yo estoy viendo, y Juan Carlos... Yo entiendo que no se va a aplicar, te lo he dicho siempre. Que estoy viendo venir, porque este individuo, Puigdemont, dice, bueno, vamos a volver a iniciar el proceso, ahora sí que vamos a conseguir la independencia, vamos también a declarar la independencia unilateral, es que lo sigue diciendo. Y aquí lo que estoy viendo, Juan Carlos, va a caer Sánchez, va a gobernar el PP, y os van a dejar un follón en Cataluña, que me da la sensación que Cataluña, tiempo al tiempo, vamos a volver a ver a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, estos individuos quemando contenedores, el marrón que os vais a encontrar, os lo voy a recordar, os va a dejar Sánchez un marrón en Cataluña brutal cuando gobernéis. Pero esto, permíteme un inciso, porque esto va más allá, es decir, esto se han ido elevando el tono, ¿no? Al principio que si los indultos, ¿qué tal? Y Sánchez en la tele, no, indultos, quieren los indultos, pero los indultos jamás, pum, indultado. No, Sánchez decía, no, esto no es sedición, esto es rebelión, ¿os acordáis? Sí. Es decir, pero ¿qué pasa? Que ya nos estamos acostumbrando, entonces ya nos hemos olvidado de los indultos. Y ahora ya están en el estadio de, bueno, vamos a llevarnos, porque, hombre, claro, es que... Imagínate que no incluyesen el delito de terrorismo dentro de la amnistía. Ya nos han llevado a ese estadio de que a lo mejor hasta respiramos aliviados. De decir, oiga, no, hombre, pero lo han aprobado sin el terrorismo. Hombre, el terrorismo no. No, es que manejan el relato de una forma con la cual nosotros contra la cual nosotros nos tenemos que rebelar como ciudadanos. Es que esto es inadmisible lo que están haciendo. Es del todo inadmisible. Como bien dices, Paco, van a dejar un follón porque verás, el follón continúa. Lo que pasa es que está letargado porque los organizadores de esta, o sea, los cabecillas de esta organización criminal y terrorista, pues le han dicho a todo el mundo, ahora no salgáis a la calle. Exacto. Mañana sí salís a la calle cuando a mí me interese. Pero es que ya incluso con esto, es decir, yo dije aquí una vez en este programa, yo puedo entender que alguien diga, oiga, pues mire usted, yo creo que el camino es la amnistía. Lo puedo entender. Y que diga, mira, Cataluña, para mí la solución es la amnistía y mi obligación como gobernante es intentarlo. Claro, lo digo antes, me presento a las elecciones, si me votan y salgo, correcto, después lo ejecuto. Y después me puedo equivocar o no. Pero es que este no es el caso. Es decir, aquí le está dando absolutamente todo, a un prófugo de la justicia, que por cierto dice el tío que está en el exilio. O sea, de entrada, a un prófugo de la justicia le está dando absolutamente todo con el único fin de mantenerse en el sillón y con el único fin de estar gobernando. Y es decir, voy a aguantar un día más. Entonces, a la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar y tal que le has hecho a José Carlos? Es que a Sánchez le da igual. Sánchez lo que quiere es aprobar esto el jueves, como sea. Y después respirará aliviado cuando haya una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional. Un recurso, yo lo he aprobado. A mí dejarme, yo ya he hecho lo que he podido. Oye, ahora escúchame, ¿me entiendes? A mí, con todo lo que estoy escuchando, hay todavía algo que me parece más ridículo. Plantear la independencia con una iniciativa legislativa popular, a mí no es que me parece ridículo, es que esto no es perpetuo, esto es un grado más. Bueno, joder, o sea, ya, esto no se puede calificar y de perpetuo. Entonces, ¿qué pienso yo? Yo lo primero que pienso es que, bueno, desde el punto de vista constitucional, es imposible la independencia de Cataluña, es absolutamente imposible, el Estado no puede permitir eso. Y ellos lo saben también, además. Ellos lo saben perfectamente. Pero viven de la independencia. Exactamente, y vamos a mantener esto durante años, con un vaivén que va a ir más independentista, menos independentista, más independentista, menos independentista, según vaya rodando la política, según vaya generando esto. Claro. ¿Vale? Entonces, yo de verdad que a mí ya es que esto ni me preocupa. A mí me preocupan otras cosas, la desigualdad. O sea, vamos a ver, o sea, lo que no podemos estar, determinadas comunidades, que sobre todo necesitamos de la solidaridad. Porque efectivamente nosotros tenemos un nivel de ingreso muy inferior, un nivel de vida muy inferior, admitiendo que otras comunidades sigan manteniendo aquello de España nos roba. No, mire usted, España no le roba.
Porque Manolo, hay una cosa, es decir, nosotros es verdad que podemos tener un nivel de renta per cápita en nuestro conjunto, pero a nivel individual tú pagas lo mismo que un ciudadano de Cataluña. Exactamente. No, es decir, que la solidaridad es entre los territorios. No entre los ciudadanos, es decir, porque, oiga, es que ahí está el error, Juan Carlos, no hay solidaridad entre los territorios, la solidaridad fiscal es personal, claro, exacto. Es de los individuos, no hay solidaridad entre los es a lo que voy, territorios. entonces, claro, es a lo que voy, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros tenemos menor nivel de ingresos de forma individual agrupados en su conjunto que el País Vasco, Navarra o Cataluña o Madrid, ¿no? Que bueno, que estamos en el camino de igualarnos. Pero es verdad, es decir, entonces esto de España nos roba, tal, el desmadre que hicieron con el agua, el Plan Hidrológico Nacional, que se lo cargó Zapatero. Esto, de verdad, esto es una aberración. Es una verdadera aberración lo que está sucediendo. Y sobre todo que alguien está desmembrando el Estado y está desprotegiendo al Estado de los mecanismos que tiene de defensa y que le otorga la Constitución. Y todo simplemente por mantener a este tío con 2 paseos más en el Falcon. O sea, es decir, esto clama al cielo. Somos conscientes, por ejemplo, que el Ebro está lanzando un 220% más de lo que tiene que lanzar al caudal económico en el mar. Claro. Entonces, esto que es absurdo, es que, vamos a ver, no hay ningún tipo de plan hidrológico, no hay ningún tipo de planteamiento nacional, y aquí parece que a lo que estamos llegando es a yo tiro, yo jalo de aquí, yo quiero sacar. Muy rápidamente, yo tenía un compañero de trabajo en la empresa privada que decía que él contaba siempre una anécdota de una empresa donde había trabajado antes y decía, esto es la anécdota del destornillador. Y yo le decía, ¿lo del destornillador qué es? Dice, bueno, pues esto que cuando tú ves que la empresa se está desmembrando, ¿no? Pues tú dices, llega un tío con un destornillador y dice, voy a quitar aquella pantalla, desmonta la pantalla y se la lleva, ¿no? Y el otro llega y dice, ostras, pues esto se está desmembrando, voy a quitar la cámara, desmonta la cámara y se la lleva. Así hasta que uno llega y dice, pues aquí lo que queda es el destornillador y me llevo el destornillador, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, está desmembrando el Estado y no lo está haciendo, vuelvo a insistir, porque, ya, pues mire usted, se le pueda presuponer buena voluntad y decir, pues yo creo que esta es la solución para los problemas de las generaciones futuras. No, lo está haciendo por dar 2 paseitos más en el Falcon. Bueno, que vamos a ir concluyendo. Más noticias porque tiene tantas ramificaciones y van a salir tantas noticias. El chofer de Pedro Sánchez fue chofer de Ábalos, pero también de Pedro Sánchez. Y en ese periodo cobraba, ¿vale? Este fue, insisto, Koldo, por si habéis llegado tarde o por si todavía no sabéis la información. Koldo era el portero de un puticlub y allí no sé de qué manera llegó al Partido Socialista. Estos del PSOE no se van a la universidad a buscar al asesor y choferes, no. Se van a prostíbulos. La verdad es que ¿Qué vista tiene? Bueno, a ver si el que lo avaló fue Ábalos. Es tremendo, tío. A ver si fue el que lo avaló. Evidentemente, si lo consiguen allí es que no están muy lejos. Una cosa que sabe Paco también, porque es que necesita, tienes que estar, para tú entrar en el Partido Socialista, tienes que estar avalado por 2 firmas. Qué caterva, qué ¿no? bazofia. Coldo García. ¿Quién era amigo? Era de Santo Cerdán. Sí, efectivamente, que ha pedido, ahora hablaremos que también. Hablando de Santo Cerdán, exactamente. Por cierto, es curioso que en la primera entrevista que da Ábalos dice que entiende la postura de Santo Cerdán y ahora últimamente la ha tirado ya con él. Bueno, Koldo García, quien fuera chofer de Sánchez y asesor de José Luis Ábalos, percibió dinero del PSOE y del gobierno a la vez, entre los años 2017 y 2018. Así se desprende de un informe, otra vez, de la Guardia Civil y los pobres trabajos que están teniendo con este caso, que desvela que el Partido Socialista le abonó más de 26.300 euros en esos 2 ejercicios, mientras, en paralelo, cobró 19.724 euros de la Seguridad Social en concepto de pensión. Pero bueno, pero si era chofer, ¿cómo estaba? Bueno, si tiene una total es compatible con algunos. Vale. Lo que no puede trabajar es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. El informe policial recalca que el PSOE le giró 2 pagos en 2017 por importe, y aquí ya empiezan a desglosar los importes: 1.013, 5.686. La primera transferencia responde a rentas y dieta, mientras que la segunda se giró en concepto de asalariado por cuenta ajena. Bueno, en lo que respecta al segundo ejercicio, el PSOE abonó a Koldo García 15.920 euros en concepto de salario y 3.700 en concepto de dieta. Bueno, pues esa es la información. Eso imagino, claro, por la fecha, sí, 2017, sí,
No, Sánchez creo que llegó aquí en 2016, sino cuando vino aquí a la orden a pedir el voto, ¿no? Cuando Susana Díaz y Mario Jiménez fueron a Madrid, a Ferraz y le tiraron por la ventana y se vino aquí a pedir el voto y desgraciadamente pues ganó esas primarias. Bueno, ¿alguna cosita más que queréis añadir antes de concluir, Manuel? Bueno, lo de Santos Cerdán, que querías tú comentar algo. Yo digo, vamos a ver, Santos Cerdán está muy callado y es parte de la misma trama. Vamos a ver, es que los que llevan a Sánchez al poder son Santos Cerdán, Ábalos y Coldo. Y Coldo. Entonces, está muy callado, se ha quitado de en medio, igual que se ha quitado de en medio el presidente, que esa es otra. Se ha ido a Latinoamérica esta semana. Entonces, de explicaciones aquí no da absolutamente nadie. Y yo creo que Santos Cerdán debe dar explicaciones, porque Santos Cerdán también avaló a Ábalos. Es que es importante, esos tres nombres, de los tres nombres que avalaron, que ayudaron a Pedro Sánchez a llegar a la Secretaría General del PSOE, dos implicados en la trama. Y el negociador de la amnistía. Por cierto, está en Latinoamérica y también acaban de convocar elecciones en Venezuela. Casual. Bueno, se ve que allí manipulan las elecciones, ¿no? Que unas elecciones en Venezuela es como que tienen hoy te sale. Sí, en Granada, ¿eh? Fíjate, las elecciones en Venezuela, la garantía y la seguridad que tiene unas elecciones en Venezuela. El cumpleaños de Hugo Chávez, el mismo día, el 25 o el 26 de julio. Yo solamente una cosa, están tardando en echarle la culpa de todo esto a Franco, ¿no? O sea, yo creo que ya es lo que le... No, pero da igual, ya llega el momento. Ya llega el momento, eso se nota, el nerviosismo en las intervenciones. A mí hay una frase de todo esto que me encantaría que se tirara de ahí, no de la investigación. Que ponía muy nervioso, por lo visto, creo que era Aldama, que temía que le preguntaran en la investigación por las maletas de Delcy. ¿Qué habría en las maletas? Pero es una de las cosas que sale en los pinchazos que había y tal, que temía que investigaran o que le interrogaran, porque le iban a preguntar por las maletas de Delcy. Eso, en relación con eso, ese tema me gustaría saber. Oye, en relación con eso hay también un posible encuentro de Ábalos o algún enviado de Ábalos en París, que se está investigando, cuidado. O sea, no, si nos vamos a enterar de muchas más cosas. O sea, después de la reunión de Delphi, hubo una escala en París y por lo visto alguien del ministerio o alguien cercano a Ábalos pudo acercarse a París a rematar, supongo, la faena. Le pregunto a los juristas a ver si esto se suele hacer en justicia. El juez, por ejemplo, pilla al Dama y le dice, oye, mira, si tú cantas, en vez de meterte 5 años de cárcel, te voy a meter 2. ¿Esto se hace así? ¿Se negocia de esta manera? Aunque no se pueda hacer público, pregunto. El fiscal. El fiscal, que es la petición que te pueden hacer. Tú sabes que aquí el principio acusatorio hace que nadie puede condenar por más de lo que te pidan. Está claro también que, aunque no es cierto, puede haber una acusación particular o popular personada, pero siempre tiene, nunca me ha gustado eso, pero es así, siempre tiene como es una parte especialmente privilegiada en el proceso penal, la fiscalía, ¿no? Y es muy raro que ha ocurrido muchas veces, pero es muy raro que un tribunal vaya más allá de la petición de la fiscalía y se vaya por una más allá de la acusación popular. No, entonces, ¿no me has entendido lo que quería? Sí, lo que quiero decir que entonces, si la fiscalía dice, dentro de las posibles penas que pueden pedir o de los posibles delitos que se pueden imputar, oye, llego a un acuerdo contigo, si tú reparas el daño por una parte y además colaboras, pues a lo mejor no te pido por todo esto, sino te pido por esto y te pido menos. Claro, el juez puede decir, estás mintiendo, o tu discurso no es creíble, tiene 10.000 vacíos. Puede inquirir al testigo, puede inquirir al acusado, pero no decirle, oye, que si hablas, eso está fuera de su prerrogativa. Yo vuelvo a preguntar, ¿en los ERE esa rebaja de condena por colaborar con la justicia y la devolución? Ahí voy. La devolución es importante, que ha ocurrido también. Pero la devolución cuando tiene condena de 20 millones. Con la condena del futbolista del Barcelona, ¿no? Que también por la reparación del daño ha disminuido la condena. Eso es. Y luego, aparte, eso es una de las cuestiones que es atenuante, y luego está también en una posible conformidad. Hombre, ahora mismo, si tú llegas a una conformidad, que es un acuerdo con el fiscal, y tú te confirmas y te conformas con la condena, hay previo una negociación que te deja en grado mínimo posiblemente la condena en la que... Pero es que tú... hay una prueba, no es una plena prueba, pero sí es una semiplena prueba, que alguien se conforme en siendo colaborador necesario de un delito y él conforma y está conforme con los hechos narrados y dice que eso ha sido así, eso es colaborar claramente, porque si yo me conformo con una trama, lo que estábamos hablando de una organización criminal, soy parte de ella, yo reconozco, asumo, soy confeso de esa trama
Y entonces tiene más valor mi testimonio porque yo me estoy condenando y estoy diciendo que conmigo estaba tal cual Sí, y ahí tal. voy. Perfecto. ¿Vale? Hay un ejemplo muy cercano aquí en Huelva cuando el TRUS se querelló contra Comas. Enrique Arroyo ganó la demanda aquí en Huelva, la denuncia aquí en Huelva, la querella aquí en Huelva y luego se le rebajaron la pena de prisión varios años. Ahí intervino el Ministerio Fiscal poniendo en el principio mucha cantidad y luego en el otro tuvo que bajar la pena. El juez se limita a escuchar y aplicando todas las atenuantes que ha explicado José Carlos, pero el caso del TRUS y de Enrique Arroyo fue paradigmático en ese sentido. Hubo una petición de la acusación muy fuerte, se ganó aquí en Huelva, pero después en el Superior de Andalucía se rebajó la pena. No porque el juez le dijera, oye, Sí. no, en base a lo que acaba de explicar José Carlos. Pues muy claro. Bueno, pues nos marchamos. Manolo, gracias por venir. Gracias de la a ti. agricultura hay algo, aunque ya estamos fuera de tiempo, que podamos destacar. El convenio firmado por la Junta, Gobierno Central. Exacto, pero ¿Qué dicen los además agricultores? de eso, el nombramiento del relator, ¿no?, de Doña Ana, y sobre todo es importante que saquemos también lo que ocurrió con la fresa marroquí, ¿no? Esa hepatitis y demás. La Unión Europea está, es que hay un error de base, Paco. Estamos reclamando que la Unión Europea actúe en los productos y demás. La Unión Europea no tiene que actuar en los productos, ya existe la cláusula de salvaguarda de la producción nacional. Lo que tenemos que hacer, los agricultores lo que tienen que pedir es la cláusula de salvaguarda de la producción nacional. Y eso excluye a otras producciones que no son comunitarias, por ejemplo, en este caso. Entonces, yo no acabo de entender algunas peticiones ni acabo de entender algunas de las movilizaciones que se están haciendo. Movilizaciones sí, pero con un sentido. O sea, ya existe la cláusula de salvaguarda. Es importante que se diga. Claro, es lo que tenemos que pedir. Mire usted, la Unión Europea nos tiene que defender, no solo por ley, sino porque está en el acta fundacional de la Unión Europea. La agricultura es un bien protegido de la Unión Europea, precisamente por su fragilidad en el mundo actual. Vale, ¿no? y pregunta para José Carlos de un amigo. ¿Podremos ir al chiringuito de Nebral cuando llegue el verano o no? ¿O se van a cerrar los chiringuitos de Punta Umbría, José? Yo Y tú espero. sabes a qué me refiero y a la que este señor se refiere también. Yo espero que sí, ¿no? Esta mañana estaba yo precisamente reunido con los del chiringuito de Nebral, que han estado en el despacho. Yo, hombre, precisamente el otro día estuvimos en una reunión con la Federación Onubense de Empresarios y con el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la provincia, y yo insisto, y vamos a intentar propiciar, y estoy convencido que otros alcaldes de la costa se van a sumar y que me gustaría que fuera la Federación de Empresarios quien se sumara. Ahora que el Tribunal Supremo ha anulado precisamente el último reglamento de costas, que era muy restrictivo con respecto a la implantación del chiringuito y que todavía era más restrictivo para nuestra costa, yo creo que debería de salir un nuevo movimiento importante desde Andalucía y especialmente desde la Costa de la Luz, que pusiera en el reglamento y la ley de costas una variable que no existe. Como sabéis, la ocupación de la playa, el bien jurídico protegido es el uso público de la costa de la playa. Pero cuando te dice que la máxima ocupación de un chiringuito en la playa son, según sea de temporada o según sea fijo, 150 metros o 20 metros, falta la variable de cuántos metros cuadrados tiene esa playa. Esa variable no existe. Y las playas de la Costa de la Luz, de Huelva Correcto. y de Cádiz, son playas normalmente muy anchas, de mucha arena, que la existencia de un chiringuito no perjudica el uso público de la playa. Y esa ley es lo mismo aquí que en Málaga, Y que es la tienen misma, un trocito no hay de playa diferencia, así. efectivamente. Claro, entonces me porque parece puede importante ser ese matiz. esa diferenciación Claro, efectivamente. es importantísima que Importantísima, la defendamos. sin duda. Porque a lo mejor precisamente Claro. un chiringuito de 150 metros en una cala puede ser efectivamente muy grande, Efectivamente, porque te lo impide. efectivamente. Pero en la playa de la Canaleta un chiringuito que restringe el uso público de esa playa. Por Que ejemplo. incluso en Málaga los chiringuitos están en el mismo paseo. O sea, Sí, hay entonces, chiringuitos que están en el paseo creo porque no que hay es muy hueco. importante Es introducir algo tan objetivo como eso. Y no se ha hecho nunca. Bueno, pues ¿por qué no hacerlo podemos ahora? hacerlo, no? Y eso también tener en cuenta que hay playas en nuestra provincia, en este caso La Bota en Punta Umbría, que afecta a este chiringuito que tú decías, que no son, que no se le puede considerar exclusivamente como una playa natural pura y dura como puede ser la Cuesta Manil, y que sí lo es, claramente, porque esto es una playa que tiene
un uso público de muchísimas personas, donde hay un acceso prácticamente urbano y que no pueden simplemente hablar de playa urbana o playa natural y no hay ningún matiz intermedio que sea el que matiza si caben o no caben chiringuitos de una manera u otra. O sea, yo creo que esas cuestiones se pueden introducir en una normativa si se quiere. Y además son tan lógicas como lo que estoy explicando ahora mismo. Sí, y eso legalizaría todos los chiringuitos de la provincia de Huelva. No estoy diciendo ninguna tontería. Importante. Entonces creo que vamos a tener una reunión con tu compañero Pedro Yorque dentro de poco tiempo con la gente de la FOE y a mí me gustaría pues que todos los alcaldes y todos los empresarios vieran que no estamos diciendo ninguna barbaridad, estamos diciendo que Lógico, se meta algo muy en la lógico. variable de los metros cuadrados de playa que exista. El conocimiento de lo local. Sea proporcional. No ecologista de Proporcional. salón, Exacto. ecologista Sobre de el terreno, calle, sobre de el terreno. terreno. Claro, el matiz entre Málaga y Huelva, las playas de Málaga no tienen nada que ver con las de Huelva. Málaga, que tiene un trocito de playa así, y te vas a Punta Umbría o a la Antilla y tiene cantidad de metros hasta 150 hasta el metros agua. en una ¿no? playa de Málaga puede Claro. ser muy grande, Claro. 150 aquí no. Efectivamente, es que de cajón, ¿no? Porque el bien jurídico protegido es el uso público de la playa. Importante. No lo olvidemos. Bueno, pues ahí tiene trabajo Pedro Yorque para las próximas fechas. Aunque eso se arregla en 5 minutos, cuando hay voluntad, José Carlos. Sí, Cuestión sí, de yo creo hacerlo. que sí. Bueno, Paco, ¿alguna cosa más que quieras añadir? El martes, ¿qué va a pasar? Di, adelántame, dentro de 7 días vendré y diré: Sánchez ha presentado la dimisión y convoca elecciones. Eso no va a pasar, En eso es ciencia absoluto. ficción, ¿no? En absoluto. Se aprobará en el Congreso la ley de amnistía. Y- Yo propugno lo que dice José Carlos, que va a ser difícil que se aplique en su totalidad, en su generalidad, pero que el sátrapa va a salirse con O sea, la suya. No voy a salir el martes con esa noticia, ni con la siguiente. Gabriel Cruz vota no a la ley de amnistía, tampoco va a pasar. No, ni Podemos se va a pasar al PP. Bueno, entonces nada, pues entonces, bueno, pero algo va a ocurrir interesante de aquí al martes, seguro, seguro. Los tribunales de justicia. Lo que decía antes, si la señora Proens, la nueva regidora de las Baleares, hubiera metido una querella a Armengol recién llegado al Palacio, a las Cortes de Baleares, hubiéramos adelantado 3 meses. Y 6. Hombre, yo creo que si al final vamos a imaginar que efectivamente el posible reintegro ha prescrito o ha caducado, yo creo que ahí hay una malversación muy factible por omisión. O sea, ahí ya sí sería el momento de poder iniciar acciones, aparte de o repetir no el reintegro que se ha perdido, sino por falta de acción. Yo creo que aquí habría una malversación. Por ahí van mis ideas. Sí, y ahí va a acabar. Bueno, Juan Carlos, ¿alguna cosita más de la Delegación de Empleo? Mucho trabajo, pero contento con lo que estáis haciendo. ¿Alguna noticia nueva para adelantar? No, bueno, estamos trabajando. Primero vendrá un plan de empleo para los distintos ayuntamientos y el alcalde se lo... Yo iba a preguntar. Iba a preguntar. Bueno, Tiene que probablemente... ¿De cuánto hablamos? Para Andalucía, por ejemplo. Todavía no quiero vale. avanzarlo, pero es verdad que va a ser... Bueno, hemos hecho algunas modificaciones para también aquellos ayuntamientos que decidan no acogerse, poder redistribuir esas cantidades entre ayuntamientos que sí lo decidan, ¿no? Y después algo también muy importante, es decir, aparte de las ayudas que tenemos para los autónomos y el nuevo establecimiento, como el tema de la cuota cero y demás, estamos trabajando en una cosa que puede ser muy interesante y es la ayuda al autónomo que contrate a su primer empleado. Porque hay muchos autónomos que se quedan en el... Bueno, hasta aquí llego, no quiero más trabajo, no contrato a nadie más, pero no crezco porque esto me supone, entonces es verdad que son ayudas que a lo que tienden es a decir, oye, pues mira, no tienes que estar esperando que entre un cliente para encender la luz sino que durante 2 años, pues una serie de costes que genere ese trabajador al que contrata, pues están asumidos, ¿no? Lo cual facilitará, creemos nosotros, el salto ese del trabajador que está simplemente, del autónomo que está en el autoempleo, a que realmente pues contrate. Y yo creo que porque es el salto cualitativo importante, es decir, no es tan difícil pasar del que tiene 5 empleados a 6 como el que tiene ninguno a 1. Ese es un salto Y se vería beneficiado por la cuota de la Seguridad Social que pagaría, estaría reducida, ¿no? Esa claro, cuota. también. O bonificada por la eso, Junta. Y además una subvención importante por parte de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, bueno, estamos siempre mirando la forma de que
Andalucía, incitar al empleo, a invertir. Exacto. Sí, claro. Son parte del secreto de los buenos datos de empleo mantenidos en el tiempo por parte de Andalucía, ¿no? Sobre todo la estabilidad política que hay en Andalucía, que no hay los vaivenes Eso ayuda muchísimo. que hay en otras comunidades, y sobre todo una apuesta decidida. Decíais antes que el sentimiento del régimen que había con otros gobiernos, Esa ¿no? palabra fue magnífica. Sí. Pues sí tengo que decir que a mí vienen muchos empresarios en la delegación de empleo, hablo con empresas pues prácticamente todos los días, ¿no? Y con autónomos, y cuando me dicen, mire usted, es que nosotros veníamos antes aquí, éramos el enemigo. Dice, pasaba con los empresarios, ¿no? Es decir, bueno, esto, venías a preguntar por un expediente y, bueno, pero ¿dónde estás, no? ¿Tú qué es lo que te quieres? Sin embargo, ahora, bueno, pues intentamos modestamente pues tratar de facilitar tanto a las instituciones, a los ayuntamientos. Yo me reúno con ayuntamientos, esta semana he visitado, pues creo que han sido 3 ayuntamientos de distintos colores, los 3 distintos. Hay que trabajar evidentemente para todos, ¿no? Me parece. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo, nos hemos reunido por temas diversos desde junio aquí? Bastante, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántas veces hablé yo con un delegado de empleo en mis 4 años de alcaldía? Ninguna. Joder, por favor, vaya dato demoledor. Ninguna. No me recibió nunca ninguno. Y no es porque no tuviéramos necesidad de empleo, como tú comprenderás. Bueno, pues lo dicho, nos marchamos. Javi se encargó de la asistencia técnica el martes a las 8 de la tarde, en directo en Antena Huelva Radio, el miércoles a las 10 en Canal Luz Televisión, ya en alta definición. Seguramente que vamos a tener noticias muy importantes. Vamos a tener, por cierto, a Álvaro Burgos, ya lo tenemos adelantado, Álvaro Burgos, que estará el martes aquí con nosotros en debate en Antena. Gracias, la programación continúa.